Bienvenidos, gracias por asistir a esta primera actividad cultural organizada por la Biblioteca del Centro Asociado. Bueno, llevamos poco tiempo todavía aquí en estas nuevas instalaciones. Hicimos el traslado en junio pasado, aunque ya hemos pasado no una prueba de fuego, sino dos, los exámenes de septiembre y los exámenes que acabamos de celebrar la semana pasada. Aunque todavía una persona en esta última sesión de exámenes no se había enterado bien, no se había enterado todavía que nos habíamos trasladado. Ahora, no necesito, puedo, para que se grabe. A ver. Ahora. Bueno. Pues desde nuestro traslado a estas nuevas instalaciones les decía que bueno, tenemos en mente una serie de iniciativas nuevas y entre esas iniciativas nuevas pues están una serie de actividades que se van a organizar y que ya están organizadas por la Biblioteca del Centro. La UNED siempre nos gusta decir que tiene unas características especiales como universidad pública, y entre esas características pues además de su labor fundamental, que es facilitar el acceso a las enseñanzas regladas universitarias a personas que no pueden acudir a una universidad, digamos, convencional presencial. Esa es su razón de ser. Para eso nació en el año 72 del siglo pasado, 1972, o sea, ya ha llovido. Pero desde sus orígenes la UNED ha tenido una fuerte vocación, decimos, social y de promoción cultural del entorno en el que están enclavados sus centros asociados. Entonces, esta actividad está abierta a todas las personas interesadas en los distintos temas, no solamente a las personas que veo caras conocidas, que son alumnos del centro, de distintas carreras, etc. Está abierta a cualquier persona, cualquier ciudadano que le interese pues, la cultura en general, ¿no? Entonces, en este objetivo de vocación social y de promoción cultural del entorno y de servicio a la sociedad en general, pues se inscriben estas actividades organizadas por la Biblioteca del Centro, y que yo, por supuesto, aprovecho para agradecer públicamente a la coordinadora pues, la iniciativa que inauguramos esta tarde con esta charla de claves para hablar en público. Ya hay dos actividades más también ya organizadas en este contexto. La próxima actividad será encuentros con el escritor Juan José Tellez y los actores Ramón Rivero y Santi Escalante. Estas personas nos hablarán sobre el teatro del mentidero y su influencia en la escena andaluza desde la transición hasta nuestros días. Esta actividad se desarrollará aquí mismo, en este aula, el próximo lunes 18 de febrero, a las 7:30. ¿Vale? Y luego también tenemos ya previsto, ya se ha anunciado y se volverá a mandar información recordatoria, se presentará el libro Historias de vida en los corrales de Triana el próximo lunes 11 de marzo a las 7:30. También el 18 de marzo, encuentros con el escritor Juan José Tellez y los actores Ramón Rivero y Santi Escalante, que hablarán sobre el teatro del mentidero en este aula. Y la próxima, el 11 de marzo, presentación del libro Historias de vida en los corrales de Triana. La particularidad de esta actividad es que irá acompañada de la proyección de un documental y será amenizada por Nina Neira al cante y Paco Lola a la guitarra, que interpretarán corraleras, tango y soleares de Triana. Es decir, interpretarán en vivo y en directo algunos compases de estos cantes, ¿no? Bien, pues en definitiva, espero que
Eso está puesto en la página de la Está puesto y se volverá a cada recordar. actividad se va a enviar por correo después a ir recordándola unos días antes de la actividad, ¿vale? Y sin más, ya cedo la palabra a la coordinadora de la biblioteca para que presente a nuestra ponente, y por cierto, yo como director de centro también le agradezco su presencia y su participación en el conjunto de actividades que vamos a realizar. Pues daros las gracias a todos por haber venido a esto. Para mí es una grata sorpresa que haya tanta gente, la verdad, porque hemos hecho también un esfuerzo aquí entre todos, ¿eh? Y bueno, voy a presentar a Monse Márquez, que es la que nos va a dar la charla del taller de hoy, de claves para hablar en público. Le tengo una chuleta porque tiene tantas cosas que la he intentado resumir y que no se me pase nada. Bueno, ella, Monse, es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, es máster en Dirección y Administración de Empresas y Coaching Empresarial y Formadora. Pertenece a la consultora MB Formación. Es una empresa dedicada a la selección de personal y formación en el área de recursos humanos y marketing. Ha impartido más de 10.000 horas de docencia en diferentes instituciones públicas y privadas, públicas como el Parlamento Andaluz, la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla y en los 3 hospitales a diferentes tipos de personal. Y en privadas a empresas como ADECO, World Trade Center de Sevilla, la British Telecom, AMENA, Sociedad Española de Medicina General, así como en todos los colegios de médicos de las distintas provincias de Sevilla. Es profesora colaboradora en la Escuela Superior de Policía, en el Instituto de Comunicación Andaluz y en la Escuela de Negocios EOI para sus programas en el máster y área de marketing. Y fue también subdirectora del pabellón de rancheros en la Expo 92. Es una cuestión de edad, ¿eh? Simplemente. Buenas tardes. Solamente un poco, bueno, ya se ha ido Eladio, que es el director, que aunque no esté, quiero agradecer públicamente, bueno, pues el hecho de que nos haya dado la oportunidad de poder organizar esta serie de actividades. Y también darle un poquito de movimiento a la biblioteca, que no se quede solamente en un préstamo de libros y de manuales, y bueno, pues poder organizar todas estas actividades que espero que os gusten, ¿vale? Pues buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Y en primer lugar, dar las gracias a la coordinadora, a Carmen y a Eladio, al director, por haberme invitado a impartir este taller de claves para hablar en público. Entonces, todos vamos a hablar muy bien en público, ¿verdad? Eso es lo que espero. ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos? ¿De qué depende? ¿Qué tenemos que hacer para hablar muy bien en público? ¿Qué es necesario? Es importante, fundamental, porque si no uno solo puede grabarse delante del espejo y después lo puede retransmitir, que tampoco es mala idea hoy en día con las nuevas tecnologías, pero bueno. Muy bien, ¿de qué depende de que podamos hablar bien en público? ¿Qué tenemos que hacer para hablar bien en público? ¿Qué os parece? ¿Qué tenemos que hacer? Es muy importante. ¿Qué más? Aparte de transmitir. ¿Qué es lo más importante para aprender a hacer algo? ¿Qué? ¿Esto? Ah. Por supuesto, tener conocimiento es fundamental. Más cosas, ¿no? Si es un poco interactivo, yo creo que no estamos por aquí. Eso, el control, ¿verdad? El superar el miedo escénico es muy importante. Muy bien, más cosas. Venga, decidme, ¿no me habéis dicho lo más importante de todo? Eso es muy importante. Perder la vergüenza también. Practicar. ¿Cómo se aprende a montar en bicicleta? Montando en bicicleta. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo se aprende? Muchas horas. Una vez y otra vez. Sí que es verdad que vosotros sabéis que hay gente que de fábrica tiene esa habilidad. Hay gente que tiene un piquito de oro de nacimiento, ¿verdad? Pero otros que lo que hemos hecho es trabajar para poder desarrollar estas técnicas y poder dedicarnos a la formación, como es en mi caso. Entonces todo se aprende, pero claro, a base de entrenamiento. Entonces eso es una idea que quiero transmitiros, que hablaréis cada vez mejor conforme vayáis entrenando, y estoy aquí para contaros las claves, las cosas además que normalmente no vienen en los libros, que son los trucos, que además es mucho más divertido. Bien, pues dicho esto, voy a empezar a contaros. El objetivo entonces es que todos salgamos de aquí con unas nociones básicas de las cosas que cada uno tendríamos que mejorar, ¿verdad?, para hablar en público. Hay diferentes claves. Si nosotros acudimos a la literatura,
claves hay muchísimas. Yo he elegido 10, podría haber elegido 5 o 20, pero me parece que estas 10 son bastante relevantes y si las practicamos nos va a dar muy buen resultado. Así que vamos a empezar a trabajar en ello. Pásame, Carmen, por favor, pásame una, otra, la siguiente. Y a mí me gusta, de manera formal, expresar cuál es el objetivo general y después determinar una serie de objetivos específicos para que sepáis qué es lo que vamos a trabajar durante esta tarde. Entonces, como objetivo general, lo que nosotros queremos es eso, adquirir pues, seguridad personal, que es muy importante, para poder realizar esas exposiciones orales ante diferentes tipos de audiencias. Eso es el objetivo que tenemos con el taller. Y como objetivos específicos, pues ya, por supuesto, controlar el miedo escénico y lograr que cada uno, que todos vosotros mejoréis las habilidades de comunicación. Pero básicamente, como objetivos específicos, ¿qué es lo que queremos? Pues queremos, entre otras cosas, por ejemplo, conocer cuáles son los mensajes obstructores de la comunicación. O sea, qué cosas tenemos que evitar para poder hablar adecuadamente en público. También evitar confundir las ideas, intentar ser sistemáticos, ordenados, claros. Seguimos. Convertir lo importante en interesante. Hacer que resulte atractiva la presentación. Seguimos, Carmen. Seguimos con los objetivos. Aportar novedades. Es importante ver cómo puedo plantear. Ya veremos, dependiendo de a quién me dirija, así voy a plantear las charlas de una u otra manera. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, es interesante saber qué pasa si me encuentro alguna vez con una audiencia hostil. Normalmente no suele ocurrir, porque la gente se supone que todos vosotros estáis aquí por interés, ¿verdad? Unos por un motivo, otros por otro, pero el interés está ahí. Pero puede suceder, a lo mejor que surja alguien que no esté de acuerdo y que quiera pues rebatirte las ideas en público, y hay que saber cómo tener la templanza necesaria y manejar esa situación para no desbordarnos. Porque claro, cuando uno está aquí y las cosas no salen, es que la sensación de tierra trágame es horrible. O sea, se te hace un nudo aquí y dices, me quiero morir, quiero desaparecer, a ver si se abre un agujero en el suelo. Claro, cosa que eso no es posible, ¿no? Entonces es muy importante saber manejar la situación y tener mucho autocontrol, que lo vamos a ir viendo poquito a poco, esto lo vamos a ir desarrollando. Bien, entonces os decía, controlar la ansiedad de hablar en público, ¿verdad? Es inevitable. Todos, cuando vamos a... Yo hoy no sabía con qué me iba a encontrar, no sabía si iba a haber 10 personas, si iba a haber pues casi 50 como hay aquí, cuáles eran los intereses vuestros. Yo desconozco a mi audiencia, que lo ideal es que yo la conozca, yo sepa a qué voy. En este caso está claro, el objetivo es voy a dar un taller de claves para hablar en público, pero me gusta conocer más cosas, cuál es la formación, cuál es el nivel de mi audiencia, para adaptar el discurso. ¿Qué hago? Un discurso muy elaborado, muy sencillo, adaptado a las edades, a los intereses, pues que eso es muy importante saberlo, es que no es lo mismo. Pero vale, cuando no sé lo que me voy a encontrar, pues voy a ir adaptando el discurso a las necesidades que vayan surgiendo del auditorio. Y esas son las claves que son importantes ir conociendo. Bien, pues entonces, por último, practicar y practicar, qué es lo que tenemos que hacer y cómo, pues podemos hacerlo, y lo anticipo, aunque luego lo veremos, podemos hacerlo o bien grabándonos, que hoy en día tenemos muchísimos medios, ¿verdad?, para grabarnos y vernos, o bien delante del espejo, pues sabéis que muchas veces es una manera de ensayar, porque veremos que es muy importante todo lo que es el control gestual, ya lo veremos. Muy bien, pues dicho esto, vamos a ver las claves. Vamos a ver las claves y las vamos a ir desarrollando. Si alguien me quiere preguntar algo sobre la marcha, podemos interaccionar, ¿eh? Continuamos. Lo primero, la preparación. Hemos dicho, es fundamental controlar el miedo escénico, pero lo más importante de todo es prepararnos, porque yo no puedo hablar de algo que no sé, porque entonces sí seguro que voy a hacer un ridículo espantoso, y entonces no va a ser un miedo irracional como ahora veremos, va a ser un miedo racional, y me voy a morir seguro, vamos. Entonces, es muy importante dominar el tema del que estoy hablando. Yo tengo que saber de lo que hablo y tengo que tener conocimientos. Eso no quita para que alguien de mi audiencia a lo mejor está más preparado que yo. Puede ser. ¿Por qué no? Claro que sí. Y a lo mejor incluso a mí personalmente me gusta muchas veces ir a ver cómo otros hablan en público. ¿Para qué? Pues para copiarme todas las cosas que me gustan, ¿no? Claro, entonces puede ocurrir. Pero eso está muy bien, alguien que vaya porque está formado y quiere ver cómo tú lo haces, muy interesante también. Pero bueno, en definitiva, lo que hay que hacer es estar preparado. Y preparar significa, pues, escribir lo que voy a decir. ¿Para qué? Para tener un control de los tiempos, porque es que si no, ¿cómo sé yo si tengo que tener una charla de 10 minutos o de 2 horas?
Pues claro, si yo estoy haciendo un taller, que es lo que yo habitualmente, yo trabajo en formación y nosotros los talleres que hacemos pues son de 10 horas, de 5 horas, 12 horas. Eso es diferente, porque nosotros hacemos trabajo en equipo, trabajo participativo y todo el mundo, incluso en los talleres de hablar en público, que hacemos muchos, los alumnos salen, les grabamos y después corregimos las deficiencias que observamos. Y claro, eso es una manera práctica de aprender. Esos talleres los hacemos. Entonces, claro, aquí en este caso, como tenemos solo un poquito de tiempo, ojalá pudierais salir todos a entrenaros, pero no nos da ocasión, ¿no? Entonces, lo importante, prepararnos muy bien. A mí me gusta siempre, además, como yo digo, llevar... Te voy a coger esta hojita, ¿eh? Me gusta siempre llevar una esquemita, como llevan las presentadoras de televisión o los presentadores, he visto que siempre llevan tarjetita, porque a veces es muy útil, ¿verdad? Para poder echar un vistazo, para ver por dónde voy, para seguir el hilo, para tener mi esquema de la charla. Claro, cuidado, no vaya a ser que me ponga así, con el papelito, porque entonces mejor no saca el papel, ¿no? No vaya a ser que... Entonces, en definitiva, prepararnos muy bien. Y el prepararnos implica, pues, ser conocedores del tema, ver cómo lo voy a estructurar y también pensar que nadie sabe lo que yo voy a decir. Como nadie sabe lo que yo voy a decir, porque no son adivinos, si se me olvida algo, nadie sabe que se me ha olvidado algo. ¿Sí o no? Sobre todo si, hombre, si es algo muy relevante, claro, pues entonces es imposible. Si es algo muy relevante, eso no se me puede olvidar. Para eso lo tengo en mi chuletita. Y lo miro para ver que realmente, pues me lo sé, ¿no? Y lo he dicho. Pero realmente, si no, nadie sabe lo que yo voy a decir. Si se me olvida algo, pues con naturalidad sigo y después cuando me acuerde, pues lo expongo. Tranquilamente. Que me quedo en blanco, que es otra cosa muy habitual, ¿verdad? Que es el pánico fundamental que tiene todo el mundo. ¿Qué hago si me quedo en blanco? Pues intentar preguntar, coger el hilo, bebo un poquito de agua, intento hacer un resumen, intento enlazar con otra cosa y después volver atrás. Hay muchas técnicas, ¿verdad?, para poder superar las situaciones críticas que nos puedan surgir cuando no sepamos qué decir en un momento dado delante del público, porque es inevitable, a veces se te despista un instante y se te va el santo al cielo. Y claro, si tienes confianza con la audiencia puedes decirle por dónde íbamos, pero hombre, con gente que no conoces no queda bonito. Y esos son los trucos que yo quiero enseñar, ¿vale? Entonces, muy importante, la preparación, el control del miedo escénico, del pánico, porque hay gente lo que le pasa es que le da pánico. Entonces, lo primero que tengo que saber es cómo me afectan a mí los nervios. La ansiedad, ¿cómo se me manifiesta? Pues hay personas que dicen, pues yo, es que 2 días antes tengo que ir al baño cada 2 por 3 porque es que no puedo. Y tengo unos dolores de barriga horrorosos. Otro dice, pues a mí es que me entra un dolor de cabeza, o yo es que soy incapaz, vamos, me tartamudeo, me sonrojo, me empiezan a sudar las manos. Soy incapaz, en fin, las manifestaciones, ¿verdad?, fisiológicas que podemos tener cada uno son diferentes. Y además, eso es inevitable, eso tenemos que aprender a manejarlas y a controlarlas. Una vez que sepamos y detectemos cuáles son nuestras manifestaciones, lo que tengo que ver es cómo superarlas. Si yo lo que sé es que me tiemblan las manos, pues no puedo coger un papelito o un boli, ¿verdad? Porque es que entonces se me va a notar muchísimo. Y hombre, no queda bonito. Es normal que todos nos ponemos nerviosos y el que diga que no es que está muy superado y entonces, ¿por qué no? Porque tú tienes un reto que es estar con la gente y hacerle a la gente pues conocedor de lo que tú quieres transmitirle. Entonces es importante tener un poco de estrés positivo, un poco de estrés, pero hasta un grado que no me sobrevenga como un estrés negativo, que entonces ya me descontrolo y soy incapaz de exponer. Pero cierto grado de adrenalina que funcione y que haga que nos estimula y que digamos, yo quiero estar aquí y quiero hacerlo bien. Eso hay que tenerlo, eso es bueno tenerlo. Bien, entonces, determinado ya, la ansiedad, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta? Pues dependiendo a cada uno. Al que se le coge el cuello, pues lo que tiene que intentar es, antes de la charla, pues hacer algo de ejercicio, darse un paseo, estar relajado, de la medida de lo posible, ¿verdad? Evitar, porque hay gente que dice, no, yo me tomo 2 pelotazos antes de la charla y ya voy colocado, entonces claro, fatal, ¿no? O me tomo, yo qué sé, cada uno se toma lo que sea. No, eso no vale, porque entonces seguramente no voy a estar lo suficientemente lúcido como para responder a las cosas que la gente me plantea. Entonces, es verdad que hay una técnica, sobre todo para la gente que se prepara oposiciones, que son unas pastillas que se llaman Sumial, que son unos beta bloqueantes que lo que hacen es que la taquicardia te la controla absolutamente, ¿verdad? Y no tienen otros efectos secundarios, nota tonta y eso, pero vamos, yo no soy partidaria, yo creo que es una cuestión de entrenamiento y de saber realmente cómo controlar esa ansiedad, eso es lo que tenemos que hacer. Y trabajarlo,
trabajarlo, igual que muchos de vosotros, y además no sé si todos sois estudiantes, pero muchos supongo que sí, ¿no? Eso lo sois. ¿Qué hacemos cuando tenemos un examen? Pues intentar controlarlo, porque como tengamos ansiedad, desde luego nos damos pie con bola. Contra más tranquilos estemos, muchísimo mejor, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Controlando la situación. Muy bien, pues vamos a ver otra clave, aunque luego profundicemos en todo esto. El lenguaje, la comunicación. Mirad, la comunicación tiene 3 patas. Una cosa es lo que digo con palabras, que eso es la comunicación verbal. Otra cosa es lo que hago mientras lo digo, que es la comunicación gestual o no verbal. Y después está la comunicación paraverbal o paralingüística, que es el cómo lo digo. ¿Verdad? Y esas 3 patas son totalmente indivisibles. Es un conjunto que no podemos desatender. Porque como por un lado digamos una cosa y con nuestros gestos digamos lo contrario, ¿qué es lo que prevalece? ¿Lo que digo o los gestos? ¿Verdad? Eso lo tenemos todo el mundo claro. Sin embargo decimos, bueno, ¿y cómo controlamos eso? Pues eso precisamente es lo que tenemos que entrenar también. Y si yo digo algo con palabras y con lo paraverbal o paralingüístico digo lo contrario, ¿sabemos lo que es lo paraverbal o paralingüístico? Más o menos. Uno sí, pues ¿qué? Venga, los que sí lo saben, que me lo digan. A ver, ¿qué es eso de lo paraverbal o paralingüístico? Efectivamente, eso es. El manejo de silencio, la velocidad, el tono, el volumen. Eso es súper importante, manejarlo. Entonces, si hay una contradicción entre lo que digo con palabras y el cómo lo digo, ¿qué prevalece? ¿Lo que digo o el cómo lo digo? A mí me genera incongruencia, es como si lo que me dijeran no claro. cuadrara y no... Y además, ¿sabéis qué pasa? Que sobre todo en Andalucía, porque de Despeñaperros para arriba es diferente, pero aquí cuando dices, ¡ay, qué niño más gracioso! Tú dices, ¿está cachondeando de mí o es...? Entonces, la guasa esa, no todo el mundo la interpreta. Entonces, es muy importante toda esa coherencia que tiene que tener el mensaje para que las 3 patas no estén cojas. Porque si no, ¿verdad? Pues si tenemos una mesa que tiene 3 patas y una de ellas está cortada, mal asunto. Entonces tiene que haber esa congruencia, es muy importante trabajar esa parte. Y bueno, son efectivamente las claves básicas que hemos puesto hasta aquí, hasta 5, comunicación verbal, que es el lenguaje, la gestual o no verbal, y la comunicación paralingüística. Aquí tenemos las 5 primeras claves, ¿vale? Vamos a seguir avanzando, todo esto lo vamos a ir desarrollando con más calma, pero por lo menos vamos a ir iniciando. La sonrisa. ¿Qué significa? Es muy importante, una cosa es ser simpático, que eso ya es diferente, ¿verdad? Que eso viene de fábrica, pero otra cosa es ser cordial, ser amable, tener un trato agradable. La sonrisa es una cosa que nos predispone positivamente hacia los demás, ¿verdad? Alguien que es agradable en su exposición y sonríe es mucho mejor que alguien que es muy serio, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues eso es una cosa importante a trabajar también. Muy bien, por otra parte, la actitud. La actitud con C, que no con P, que implica conocimiento, yo sé que todos lo sabéis, pero me gusta siempre explicarlo, es la predisposición, es el interés, es el tratar de expresar, estoy aquí porque es lo que quiero hacer y quiero disfrutar este rato con vosotros y quiero que aprendáis y quiero que saquéis unas conclusiones de esta charla. Esa tiene que ser la actitud, claro, tú eso no se lo cuentas a los alumnos o a tu auditorio, pero eso es una predisposición, eso es lo que tú tienes que mostrar. ¿Vale? Esa es la actitud y es muy importante y se nota mucho, ¿verdad? En la gente que da clases, la predisposición o la actitud que tienen los docentes o incluso muchas personas o muchos políticos, lo notamos mucho, ¿verdad? La actitud, eso es muy importante. Muy bien, y después por supuesto pasión, me refiero a que hay que disfrutar con lo que se hace porque si no realmente muy mal, ¿no? Y ya que estamos aquí, pues lo que queremos es hacerlo bien, que transmitirle y contagiar a la gente la importancia que tiene saber hablar en público porque nos permite desarrollar otros muchos campos, como luego veremos, y es importante transmitir esa ilusión y esa pasión. Y después un buen comienzo y un buen final, siempre es una cosa interesante. Y por último, y ya lo hemos dicho muchas veces, la práctica, el entrenamiento. Es fundamental practicar y practicar y practicar. Y esa es la única manera de que conseguiremos una y otra vez pues sentirnos a gusto con nuestras challenges. Por supuesto, siempre uno después es crítico y siempre dice, es mejorable. Pero bueno, eso está bien, ¿no? Las cosas se trata de hacerlo siempre un poquito mejor. Muy bien, pues vistas las claves, ahora sí que ya vamos a empezar directamente a centrarnos en cada uno de estos aspectos y vamos a tratar de desarrollarlos. Entonces, el miedo escénico.
¿vale? Ese control de... es verdad que hay poca gente que es la que te dice, ah, no, no, a mí no me da ninguna vergüenza o no me da ningún reparo, yo salgo allí y cuento lo que haya que contar. Pero hay gente que es muy hábil y además al revés. Hay gente que incluso le gusta ese protagonismo, pero si eres un poco tímido tienes que forzarte más todavía, ¿verdad? Pero bueno, que todo es posible, ¿eh? No porque, hombre, si eres extrovertido es más sencillo que si eres introvertido, pero todo es una cuestión de entrenamiento. Entonces, por un lado, tenemos el miedo irracional. Como su nombre indica, es un miedo, ¿verdad? Pues que me abucheen, que cae gracia, que no le guste a nadie mi ponencia, que todo el mundo me mire con cara rara, en fin, cosas un poco que entre adultos es un poco complicado, ¿verdad? Porque la gente va a los sitios por interés. Entonces ya partimos de eso, tiene la motivación de asistir porque piensa que va a ser útil. Entonces es muy difícil que realmente ocurran todas estas cosas, ¿no? Que claro, y además ya me pongo a hacer un ridículo horrible porque me pongo a tartamudear, me pongo colorado, me desmayo, es fatal. Entonces claro, eso realmente es muy poco probable que suceda. Para eso vamos a ver cómo evitar esto. Y después es verdad que si hay un miedo racional, que es lo siguiente, que es el que es debido a no estar preparado, por ejemplo. Claro, si yo no estoy preparada y me tengo que poner a dar una charla sin habérmela preparado o me voy a un examen sin prepararme, ¿verdad? Pues lo normal es que me salga mal, vamos, es seguro. Que vaya a un sitio sin saber dónde voy a dirigirme, que no haya probado los medios audiovisuales, por ejemplo, ¿verdad? Que no haya visto cómo es el escenario, que no sepa, hombre, pues eso normalmente no me va a salir bien. Eso sí es un miedo racional. Pero es un miedo racional que es muy fácil de controlar, porque consiste en prepararme bien, asegurarme de que los medios funcionan. Además eso bueno, yo que llevo ya más de 20 años dando clases, me han pasado las cosas, imaginaros, de repente llevar, cuando había CD, que eso ya es muy raro, antes llevábamos a lo mejor las presentaciones en CD. Entonces, bueno, primero las transparencias, que había unos aparatos de transparencia en blanco y negro, vosotros algunos acordáis, ¿no? Aquello era una cosa, bueno, lo único interesante que te permitía pintar, pero bueno, eso ya te vale, te permite ahora las nuevas tecnologías. Bien, después de eso pasábamos a los CD y ahora pues pasaba porque se había fundido la lámpara del retroproyector, que el CD no era compatible con tu CD, pues te pasaban todo tipo, que el aparato informático era muy viejo y no funcionaba. Claro, ¿qué pasaba? Pues que tú ahora te encontrabas que tenías a un grupo de 25 o de 30 personas y que no tenías ningún medio para seguir para dar tu clase. ¿Y ahora qué hacemos? Si me pasa eso. Porque claro, una charla de un rato, pues uno puede tener bastantes recursos, ¿verdad? Pero si son 6 horas, 7 horas, que a veces estamos de clase, 8 horas, ¿ahora qué haces tú con eso? Con 30 personas. 6 o 7 horas hablando tú solo te puedes morir, os lo digo ya, eso es prácticamente inviable, vamos. Entonces, tienes siempre que tener recursos previstos por si todo eso sucede. Que se ha caído el retroproyector, que el equipo informático, pues entonces tú te llevas una fotocopia, por ejemplo, para poder trabajar en grupo. O tú tienes una serie de ejercicios que tienes que solo tirar de papel y de boli. Otra vez no hay papel ni boli tampoco, o sea que puede ser que no haya nada. Y entonces es mucho más difícil, pero eso ya normalmente, si vosotros no estáis muy iniciados en hablar en público, las primeras veces vas a tener de todo. Vas a tener todos los recursos, pues nosotros tenemos aquí hasta un pinganillo de estos que yo no los uso nunca. O sea, esta sala está magnífica, vamos, está estupenda, la verdad que sí. Bien, entonces, es muy importante para evitar ese miedo, pues, después, por ejemplo, quedarse en blanco. Eso ya lo hemos visto, eso es algo que dices tú, bueno, ¿y ahora qué hago? Si en realidad, si vosotros no sabéis lo que yo voy a decir ahora, si ahora me quedo en blanco, me voy, bebo agua, que además es lo que tengo que hacer, por cierto, y no pasa absolutamente nada. Os hago una pregunta y ya está. Lo que pasa es que tengo que, os cuento una anécdota que tenga que ver al hilo de esto, y tengo que tener recursos. Al final lo importante es tener recursos, para que en cualquier circunstancia yo pueda salir airoso de la presentación y la gente al final aprenda o le sea útil, que es de lo que se trata, ¿verdad? Esa es la clave. Entonces, si me quedo en blanco, pues nada, dale un poquito al anterior. Bueno, da lo mismo. Si me quedo en blanco, pues ya hemos dicho qué opciones tengo, ¿verdad? Por ejemplo, pues que veo que de repente se crea, veo caras de aburrimiento, pues ya sé que tengo que cambiar rápidamente el chip, que tengo que contar otra cosa o hacer otra dinámica, porque si no, mal asunto, porque la gente que está ahí, yo os estoy viendo a todos,
Y yo estoy viendo la cara que tenéis. Si os gusta más, si os gusta menos, si estáis aburridos, si me seguís, todo eso se nota. El que está aquí lo nota perfectamente. Entonces es muy importante, por eso es muy importante mirar a todo el mundo, como ya veremos ahora. Bien, entonces, decía, en cuanto al miedo, después por ejemplo, que alguien te haga una pregunta y tú no sepas responder. Eso es un miedo muy frecuente que tiene la gente. Bueno, y si te preguntan algo que tú no sabes, pues si te preguntan algo que tú no sabes, ¿verdad? Que hombre, si es muy crítico y tiene que ver con la presentación, lo normal es que siempre lo sepas todo. Pero vamos a suponer que alguien tiene muy mala idea. Por eso hay que prepararse las presentaciones pensando en la gente que pueda tener muy mala idea, para que no te pillen nunca. Pero bueno, por si acaso, si aún así eso sucede, pues lo que hay que hacer es claramente decir que en este momento no dispones de la información y que luego lo consultamos, lo vemos y lo contrastamos y no pasa nada, o le pides su correo y se lo mandas. En el caso hipotético de que fuera una pregunta tan difícil que no fuera yo capaz de dar respuesta, cosa que de verdad es muy poco probable. Es muy, muy poco probable, porque tú estás muy preparado del tema sobre el que vas a tratar, ¿verdad? Entonces eso ya lo quitamos y ya no es un miedo, ¿verdad? Bien, y después básicamente, pues ese tipo de cuestiones, probar todo eso para controlar, saber previamente lo que hemos dicho, para controlar la ansiedad, aparte de practicar y practicar, pues, y sobre todo las primeras veces, grabarse, eso es muy, muy útil, decir el discurso que tengo que decir delante del espejo, decírselo a alguien de mi confianza para que me diga un poco. Pasa claro que lo ideal es grabarte. ¿Por qué? Porque después te ves. Porque si tú te estás ante el espejo y lo estás haciendo, ya no puedes volver a ello. Pero hoy en día, como con la tecnología es muy sencillo, es mucho más favorable, más positivo grabarte y luego lo ves. Y además nos sorprende a todos mucho porque todos tenemos una imagen, primero, nuestra propia voz no la reconocemos y decimos, qué rara tengo la voz, cómo me suena. Y ya cuando te ves de cuerpo entero, pues yo estoy así, ahora todo el mundo dice, pues estoy más gordo, estoy más delgado, lo típico, ¿no? Pues no me gusta, pues esas cosas, las caras que pongo, pero bueno, eso forma parte de acostumbrarnos. Y después afortunadamente ya, los que ya tenemos más experiencia ya ni nos queremos ver, porque se dice, mejor no me veo. Bueno, entonces lo que os decía, que es muy importante, y después eso, reconocer los síntomas de la ansiedad. Cada uno tiene que saber cuáles son sus puntos críticos, ¿vale? Para poder estar lo más relajado posible. Porque si no, pues si me duele la cabeza, o si estoy muy mal, o tengo mucha tensión en el cuello, pues tengo que intentar saber qué es lo que me pasa y cómo manejarlo. Eso de verdad es muy importante. Muy bien, pues seguimos. En definitiva, otra cosa que os recomiendo, que es muy interesante, es la respiración. Yo antes me quedaba siempre afónica, y además con muchísima frecuencia. Claro, porque si tú no respiras bien, al final es que te atoras. Entonces es muy importante aprender. Yo siempre digo que al final hablar en público es como si tuviera un texto, y sabéis que en un texto hay comas, hay puntos y comas, hay paréntesis, hay puntos seguidos, puntos y aparte. Pues esto es lo mismo. Yo tengo que pararme, tengo que respirar, porque si no, acabo, ¿verdad? Entonces, eso lo tienes que ir adquiriendo también poquito a poco con la práctica. Pero el aprender a respirar bien es muy importante. Muy, muy importante. Y después el saber la voz levantarla en el caso de, para poder no forzar la garganta, porque si no después acaba agotado. Y después de 7 horas de clase, imaginaros, ¿no? Es importante manejar bien la respiración abdominal. Y para eso sabéis todos que es un ejercicio, aprender a respirar, llevar el aire a la barriga y retener y expirar. Esa es la mejor manera, entrenar eso bien. Y eso, aparte de que nos ayuda mucho a tranquilizarnos delante de la charla, antes de la charla, pues también nos sirve, ¿verdad?, para controlar mucho mejor la respiración y nuestro volumen de voz. Y también, muy importante, las técnicas de relajación. Para los que les haga falta, yo les recomiendo que eso da mucho juego de cara a hablar en público. Son técnicas muy adecuadas, previas, para poder manejar la situación. ¿Vale? Entonces, en cuanto al miedo, básicamente, controlado. Tanto el racional como el irracional, ¿verdad? Eso lo tenemos visto. O sea que si me quedo en blanco, yo sigo, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, pasamos a lo siguiente, al siguiente punto. Voy a un poquito de agua. La presentación. Eso es. Bien, recabar el máximo de información sobre las personas a las que me voy a dirigir. Eso es muy importante. Eso ya lo hemos comentado, ¿verdad?
intentar saber, pues eso, cuántas personas, la formación, para qué quieren acudir a esta charla, cuál es su interés, sus motivaciones. Eso es muy interesante. Claro, muchas veces cuando hacemos un taller sí se le puede preguntar a la gente: oye, ¿tú qué quieres con esta charla? Mucha gente dice: pues yo sobre todo superar el miedo escénico. O otra gente te dice: aprenderme los trucos. O yo manejar mejor la comunicación gestual. Cada uno tiene unos intereses concretos. Lo que pasa que en este caso pues no lo puedo preguntar a todos los que soy. Pero bueno, básicamente, número... bien, seguimos. Carmen, pasa. Prepararse muy bien el tema para responder a todas esas posibles preguntas, ¿vale? ¿Qué preguntas son las que me pueden hacer, que sean difíciles de responder, y cómo voy a ser capaz, ¿verdad?, de responder a eso? Uy, eso es muy importante. Pues nada, eso no se puede perder. Adiós, hasta luego. Bien. Después lo que hemos dicho, escribir la presentación, eso es muy importante, ¿verdad? Eso es fundamental, y además hay varias maneras de hacerlo. Una es hacer un resumen de lo que yo quiero decir, y otra cosa es un esquema. Porque claro, el esquema lo que nos va a permitir es ir al grano, a los puntos que yo no quiero que se me olviden. Porque después con un resumen, si primero un resumen a lo mejor ocupa muchas páginas. ¿Y qué me pasa? Que me aturrullo. Sí, y digo, ¿y ahora en qué página estaba hecho? ¿Qué lío? Y lo tengo todo subrayado en colorines y me pierdo. Entonces es más importante, es preferible un esquemita con los puntos básicos, ¿verdad? Y así podemos ir directo a las cosas para que no se me olvide nada, que es muy importante. Muy bien, seguimos. Ya lo hemos comentado y además nos puede servir de guía. Y ahora ya en los momentos, en la preparación, es muy importante. Y además eso, al fin y al cabo, a lo largo de la historia, cuando uno da muchas charlas en público, hay muchísimas anécdotas que contar, ¿verdad? Pues cuando uno se queda en blanco, o cuando uno quiere dinamizar un poquito el ambiente, o quiere arrancar una sonrisa, o quiere provocar un estado más agradable, pues puede contar una anécdota al hilo de lo que se está trabajando, ¿verdad? Y así además otras veces pues lo que nos permite es, si se nos olvida algo, pues retomar. Por otro lado, lo que ya hemos dicho, ver delante de otras personas que puedan ser de nuestra confianza los puntos fuertes y los aspectos a mejorar, ¿vale? Y ya ir siendo más críticos con eso. Y lo que ya hemos contado, grabarla, ensayar, es muy importante. El control de los tiempos es una cosa al principio muy difícil, porque uno no sabe si va a tener para 10 horas o para 1 hora o para media hora. Y no hay nada peor en este mundo que tener una charla de 2 horas y a la media hora quedarte sin nada. O sea, es preferible que sobre. Es preferible tener mucho más material y que sobre, que no que me falte, porque si me falta realmente es que no sé qué hacer, qué digo ahora. Entonces es preferible que tengáis material de más, porque también depende en las charlas, en este caso tan breves no da lugar, pero en talleres donde la gente participa, si el grupo es muy participativo, te sobra un montón de material, pero si el grupo no es participativo, pues tienes tú que exponer más material. Entonces el control de los tiempos es una cosa muy muy complicada, es lo más de las cosas más críticas, pero que por supuesto se salva, ¿verdad?, con el entrenamiento. Tú la primera vez te tengo media hora de charla, pues tengo que hacer media hora de charla. Voy a tener para 40 minutitos y ser capaz de resumir a media hora. ¿Tengo que estar 2 horas? Pues ¿cómo lo voy a organizar? Después otra cosa, aprovecho para iros metiendo cosas. El tema de los medios técnicos, a mí las transparencias me gusta utilizarlas como apoyo, pero no me gusta leerlas, porque es que es muy aburrido. Porque es que entonces, para eso, ¿verdad?, os doy las transparencias, no tenéis que estar aquí, os lo leéis en internet y ya está. Entonces a mí me gusta como resumen, como apoyo, para que sigáis el hilo, pero no me gusta realmente utilizarla, me gusta para cosas muy concretitas y que las cosas queden esquematizadas. Las claves, desarrollar 3 líneas de cada cosa, esa es la idea. Muy bien. Importante, ya una vez en la presentación, o sea, el previo, ya hemos dicho que nos preparamos, ya estamos relajados, hemos hecho todo nuestro ejercicio, nos hemos venido paseando tranquilamente, hemos controlado cuánto tardamos para no llegar tarde, los medios ya los habíamos probado el día antes, llegamos además antes de tiempo para probar y ver que todo está en orden, porque si no me tendré que inventar lo que sea, tendré que hacer fotocopias, voy a llevar otros recursos por si me falla esto. ¿Cómo lo hago? Porque si esto falla, pues yo tengo que estar aquí igualmente. Entonces tengo que tener anotado las cosas que os quiero decir para que no se me olviden, ¿verdad?
Bueno, pues todas esas cosas son las previas. Ahora ya llegamos a la presentación y ahora pues es interesante hablar un poco antes con la gente. Pues qué piensas, por qué has venido aquí, qué estás haciendo, conocer un poquito el tipo de personas con las que vas a trabajar. En charlas tan breves pues no te da mucho tiempo, pero cuando tú vas a trabajar con alguien 3 días o vas a trabajar en talleres de un día completo, es mucho más interesante el saber cuáles son los intereses, hablar un poquito con la gente, eso es muy agradable. Después, por supuesto, aunque yo todavía no he descubierto una manera más original, porque es que todos, y sobre todo cuando es un ponente, está muy bien. Pero cuando hay una mesa que son 10 y empieza uno, pues quiero agradecer al director y a la coordinadora, y otra vez, y al siguiente lo mismo, y al siguiente lo mismo, y dice, por Dios, pues no es más vale que uno haga un agradecimiento general, porque es que eso es aburridísimo. Pues a mí no se me ha ocurrido de todas maneras cómo hacer eso, porque es que pille uno, y claro, todo el mundo tiene que dar las gracias, todo el mundo tiene que... Pero bueno, a ver si eso yo creo que es mejor que alguien diga, bueno, en nombre ya de todos vamos a dar las gracias y vamos a empezar para no perder tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, hay que empezar presentándose por lo menos, y una cosita breve, tampoco es necesario que cuenten, porque esto además es una cuestión de edad, contra más edad más cosas tiene uno, no es otra cosa, ¿no? Cuando uno es joven pues está empezando. Así que bien, entonces, es muy importante, como hemos dicho, relajarnos antes. Y bueno, vamos a pasar. Y movernos. Yo creo que es mucho más agradable, tanto para la gente como para el ponente, estar de pie que estar sentado. Estar sentado es mucho más estático, es más aburrido, te permite interaccionar menos con el alumno, mientras que si estás de pie, pues, y en este caso es que tengo que estar aquí porque están grabando en la ponencia, pero si no es mucho más agradable estar acercándote a la gente, estar moviéndote, no volviendo loco, porque claro, el exceso es malo, ni por defecto ni por exceso. Si yo ahora me empezara a dar paseos por aquí, acabaría todo el mundo mareado, ¿no? Es una cosita intermedia. Bien, entonces, ya visto esto, ahora, ¿qué pasa después? No lo pongas, espérate. Ya está, no, perdona. ¿Qué pasa después de la presentación? ¿Qué haremos después de la presentación? Pues recompensarnos, ya lo he puesto, recompensarnos, ¿sí o no? Vamos a decir, bueno, lo primero vamos a ser críticos y vamos a decir, ¿cómo me ha salido? Vamos a analizar aspectos positivos y aspectos a mejorar. A mí me gusta más hablar de aspectos a mejorar que de aspectos negativos. Aspectos a mejorar. Pues muy bien, una vez que he hecho ese balance, pues ahora ya me recompenso. ¿Cómo? Hombre, pues cada uno como pueda. Uno se toma un cafelito, otro se va con los amigos, otro se va al cine, otro... y ya está. Y se relaja uno, ¿verdad? Y ya está. Y para la siguiente, los aspectos a mejorar los tengo que trabajar. Y esos son los que tengo que trabajar. Y ser crítico, ser positivo, tampoco pensar que lo he hecho fatal, hombre, sino ser bastante ajustado, ¿no? También le puedes preguntar a las personas qué les ha parecido, y así tú tienes una retroalimentación, ¿verdad? Un feedback mucho más claro de cómo ha ido. Muy bien, pues esa es la clave, recompensarse y evaluar la presentación, eso es importante. No, yo ya me voy y lo dejo aquí. No, ¿qué podía haber hecho mejor? ¿Cómo lo he estructurado? ¿Cómo me he mostrado? ¿He captado el interés? ¿A la gente estaba motivada? ¿Les ha gustado? ¿Estaba claro lo que quería contar? ¿Ha quedado bien claro? Eso es importante. Muy bien. Pues ahora vamos a empezar a trabajar ya la comunicación. Y por un lado tenemos, primero, lo primero de todo está la comunicación verbal. Lo que yo digo con palabras. Claro, ¿qué tipo de lenguaje utilizo? Pues fijaros, si yo utilizo un lenguaje muy técnico, ¿qué pasará? Que a lo mejor habrá muchas personas que no me podrán seguir. Si utilizo un lenguaje muy básico, para algunas personas puede ser eso un poco aburrido. Entonces, hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Evitar los tecnicismos si no conozco la audiencia, pero sí ser ajustado y apropiado para lo que estoy hablando. Hay palabras técnicas que todo el mundo tiene que saber que la comunicación tiene 3 partes y una de ellas se llama paraverbal o paralingüística, y es que eso es así. Y está muy bien que lo sepamos, ¿eh? Entonces, hay que sabérselo. Bien, entonces, el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje utilizo? Pues es mucho más importante utilizar palabras positivas y palabras impactantes que palabras negativas. ¿Y eso qué significa? Pues, ¿cuáles son las palabras negativas? Pues, por ejemplo, la palabra problema, ¿verdad? La palabra dificultad, el no, el nunca. Entonces hay una serie de términos que son más desfavorables a nivel inconsciente que otros. Entonces, utilizar palabras positivas impactan mucho más en la audiencia, de manera inconsciente.
Y os voy a poner un ejemplo para que todos entendamos lo que me estoy tratando de explicar. Si yo, por ejemplo, le digo a esta mujer que es mi compañera, le digo, tú hoy no te vas a venir a la playa, ¿verdad? ¿Qué le estoy diciendo? Ya le estoy diciendo que no, ¿verdad? Le estoy predisponiendo su respuesta. Y voy a decir, ¿cómo que no? Pues yo sí que quiero. Bueno, pues es muy importante cómo uno hace las preguntas. Tú puedes condicionar a la audiencia y a tu interlocutor, puede ser uno o puede ser una audiencia. Tú puedes condicionar a la audiencia en función del tipo de preguntas que hagas. Si yo quiero resaltar algo positivo, la formulo de una manera. Si quiero resaltar algo negativo, la formulo de otra manera. Eso se puede hacer queriendo. Si yo quiero resaltar algo negativo y digo, pues todos vamos a suponer que tuviéramos un Renault, pues no lo sé ya por dónde va esa marca, pero bueno, un Clio. Pues los Clios tienen muchos problemas, ¿verdad? Vamos, ¿qué problemas tiene? Entonces todo el mundo rápidamente busca por un problema. Entonces condicionas mucho la respuesta de la gente en función del tipo de lenguaje. Entonces eso es interesante manejarlo. Utilizar palabras que impliquen dinamismo, que sean impactantes y positivas. Y palabras porque son pues, como todo lo que tenga que ver con calidad, con beneficio, con gratuito. Entonces hay una serie de términos pues que son más favorecedores en los discursos, ¿verdad?, que los negativos. Bueno, eso en cuanto al lenguaje. Breve, un resumito, pero bueno, por lo menos para que lo tengáis en cuenta. Bien, comunicación gestual. ¿Para qué sirven los gestos? Pues para muchísimas cosas, ¿verdad? ¿A que sí? Estos sirven para muchas cosas. ¿Para qué sirven? Pues sirven para acompañar a lo que estamos diciendo. Eso es fundamental. Es el complemento de lo que digo. Lo matizan, es muy importante, ¿verdad? Afinan mucho más. Lo reafirman y también tenemos que tener cuidado por lo que hemos dicho. No vaya a ser que con lo que una cosa digo con palabras y con mi gesto estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que sí quiero y estoy poniendo la cara por aquí, ¿no? O estoy moviendo los hombros o haciendo muchos gestos que crean incongruencia. Pues eso es importante tenerlo en cuenta. Y yo creo que todos nos conocemos y todos sabéis cuáles son vuestras expresiones, vuestros gestos más agradables, menos agradables. Y eso sí que es deseable controlarlo. Es, por ejemplo, como yo siempre digo, imaginaros que un profesor o una profesora llega y se acaba de enfadar con alguien. Los alumnos no tienen la culpa, ¿verdad? Por lo que no puede llegar con la cara por aquí. Tendrá que parcelar su cabeza y decir, bueno, me toca ahora mis alumnos y mi clase. Y tengo que cambiar el chip. Pues esto es lo mismo. Pues como cada uno se conoce, pues ya una vez que uno entra en la puerta, dejan el perchero virtual, todas las discusiones y las cosas, ya está aquí con los alumnos y en esto, y hay que estar por lo que se está haciendo. Y eso es muy importante en todo lo que uno hace, en todo. Entonces, pasamos, entonces hemos dicho, la comunicación gestual. Luego, si nos da tiempo, como vamos bien de hora, para ir metiendo algunos ejemplitos y algunas cosas más. Bien. Entonces, a tener en cuenta, hay, por ejemplo, muchos tipos de gestos que acompañan a nuestro discurso y que son muy interesantes, como por ejemplo cuando hacemos así, ¿verdad? O cuando decimos ok. Por supuesto, estos son los agradables. Tenemos todos los otros que son los obscenos, pero eso no vamos a comentarlos ahora. Muy bien. También tenemos los ilustrativos, ¿verdad? Que ilustran, ¿no? Como por ejemplo, pues el señalar un cuadrado, un círculo, un paréntesis. Podemos muchas veces acompañar para acotar nuestro discurso. Entonces eso es muy interesante porque apoya mucho. Claro, con los gestos, ¿qué pasa? Pues que hablamos de lo mismo de siempre. Ni por exceso ni por defecto. Falta de gestos pues hace que el discurso sea mucho menos expresivo. El exceso de gestos también te vuelve loco. Porque entonces te distrae mucho del discurso y te fijas mucho en los gestos. Entonces hay que buscar ese equilibrio, que eso es la gracia después de cómo se transmiten los mensajes, ¿verdad? Bien, y después por otro lado, pues los emotivos, que expresan un estado de ánimo, o por ejemplo cuando la gente se lleva la mano al corazón, o cualquier otro tipo de gestos, ¿verdad?, que hacen alusión a cualquier estado y que además refuerza muchísimo lo verbal. Eso es muy importante. Bien, y después lo importante es que todos nuestros gestos al final lo que demuestren es esa coherencia, esa sencillez, ese sincronismo con lo que estoy diciendo. Eso es muy importante, tiene que haber ese equilibrio, esas patas de la mesa tienen que estar equilibradas, porque si no es muy complicado.
Así que, bien, pues continuamos y entonces vamos a ver la comunicación paralingüística. ¿Cuántas veces hemos ido a una charla, verdad, a las 4 de la tarde? Porque, hombre, hoy a las 7 estamos todos más despiertos. Pero si fueran las 4 de la tarde con 40 grados, vaya rollo, ¿no? O estaría aquí largando. Vamos, yo creo que no estaría, que estaría durmiendo la siesta, pero bueno. En cualquier caso, es verdad que es muy importante el tono. Cuando a las 4 de la tarde alguien se pone a contar algo, monotono, como yo digo, lineal y encima muy flojito, imposible ya completamente. Vamos. Es que ella dice, no me entero, aunque sea muy interesante lo que cuente, porque a lo mejor es muy interesante el mensaje que está transmitiendo, pero por muy interesante que sea, no lo está haciendo atractivo, me estoy durmiendo, no lo puedo remediar, es que me duerme, ese tono, ¿verdad?, lineal, me duerme completamente. Es muy importante oscilar la voz, enfatizar determinadas palabras, manejar los silencios, eso es una cosa muy importante. Entonces, vosotros acordáis, por ejemplo, del Loco de la Colina, el presentador, lo bien que manejaba los silencios, ¿verdad? Era un maestro del manejo de silencios a la hora de preguntar, ¿sí? Porque crea el silencio, es una cosa interesante, hace que la gente reflexione, que le crea cierta incertidumbre, dinamiza, sirve para muchas cosas, ¿eh? El manejo del lo paraverbal o paralingüístico, que parece que no le echamos cuenta, pero nos informa mucho de cómo es una persona, de su estado de ánimo, de su forma de ser, nos da muchísima información. Entonces, por ejemplo, la velocidad del habla. La gente que habla muy rápido, muy atropellada, ¿verdad? O los que hablan muy despacio, hay gente que habla muy despacio, que también eso es, pero pues una cosa media. El equilibrio, ¿verdad? El equilibrio está en una cosita media, está la virtud de las cosas. Igual que el volumen. Hay quien grita muchísimo y hay quien habla muy flojito. Una cosa media. Lo que es importante es entonar, la entonación, el darle ritmo al discurso, ¿verdad? El poder cambiar y el enfatizar determinadas palabras, el pararme, es que si no es todo igual, muy aburrido. Entonces, es muy importante la comunicación paraverbal y paralingüística. De verdad, es muy interesante. Muy bien, seguimos. Entonces, la dicción, la manera, uno al final cuando habla en público tiene que esforzarse por no acortar las frases, por no acortar las palabras, porque sin querer en Andalucía pues tenemos esa costumbre. Igual que también tenemos la costumbre de hablar muy rápido. Y mucha gente dice, es que yo no me entero, entre que se comen las palabras, lo ligero que habla, es que no me entero. Pues tenemos que tratar de esforzarnos, ¿verdad?, por manejar eso. Eso es muy interesante. Velocidad, que ya lo hemos visto, una velocidad media. ¿Qué significará la velocidad, hablar muy rápido? ¿Qué significado tiene? Cuando alguien habla muy rápido, ¿qué significa? ¿Verdad? O hay otra cosa, cuando también habla alguien muy rápido, ¿qué más? También, ¿y qué más? No, a veces sabéis cuando habla uno muy rápido, cuando está muy contento por algo. Está nervioso, pero no solo en sentido negativo, sino también puede ser positivo, que esté emocionado, que esté motivado, y entonces habla muy rápido también. Eso ocurre, ¿eh? Pero básicamente denota mucho nerviosismo, con lo cual es importante pues pausarse en el discurso y tener una velocidad media, que es lo importante. Quieres decir muchas cosas a lo mejor. Y te atropella. O quieres decir muchas cosas y no te da tiempo y a lo mejor crees que los demás te siguen, ¿no? Y están perdidos. Y están perdidos. Totalmente. Claro, por eso Claro. hay que controlarlo, pero a lo mejor alguien domina mucho el tema y el que escucha no tanto, ¿no? Ahí está, sobre todo eso. Hay que ponerse en el lugar del otro. También puede ser porque tenga muchas cosas que decir y entonces tiene poco tiempo y tal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que está visto que al final es preferible decir menos cosas, pero que la gente se vaya con 4 ideas claras, que no pretender decir 27 y la gente sale con un cagao maravillado horroroso. ¿Sabes? Que es preferible decir 3 ideitas, que al menos es lo que yo aspiro, que vosotros vayáis con 3 ideas básicas, que de todo esto os acordéis de 3 cositas, cada uno a su adaptado a lo suyo. Porque si os cuento muchísimas más, al final no os vais a acordar de ninguna, pero por lo menos 3 ideitas básicas tenemos que conseguir sacar de aquí. ¿Vale? Entonces, hemos dicho la velocidad y el volumen, que indica la gente que grita. ¿Eso qué significa? La gente que grita, ¿qué significa?
Una que puede estar sorda. Quitando, salvando, totalmente de acuerdo. Y además hay que tenerlo en cuenta. Cierto, que además hay que tenerlo en cuenta. Eso sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Que eso hay que tenerlo en cuenta. O que haya un ruido de fondo, evidente, está claro, que haya una barrera física. Pero quitando eso, ¿qué significa la gente que grita mucho? ¿Verdad? Que está en posesión de la verdad, que está enfadada. Entonces, hombre, el gritar no es una cosa agradable. Eso no queda bonito en las exposiciones, Que si uno tiene que levantar la voz, no significa que tenga que gritar. Tú vas oscilando y vas... Siempre, claro, un intermedio es lo ideal, ¿verdad? Pero las personas que gritan mucho dan una sensación de que son personas muy agresivas, ¿verdad? Entonces eso es una cosa interesante. Sin embargo, las personas que hablan muy flojito, ¿qué les pasa? Seguro, son muy introvertidas. ¿Verdad? Muestran mucha inseguridad, entonces no son capaces de levantar la voz, ni de entonar, de tener una velocidad adecuada, para que lo tengáis en cuenta. Normal, medio. Intentar, y claro, cuando te da corte parece que es que la voz no te sale. Eso suele pasar. Pero bueno, es una cuestión de esforzarse y decir, un poquito más alto. Pero cuando la gente empieza a decirte, uy, no se oye, tienes que intentar esforzarte. Porque no siempre tenemos estos artilugios tan estupendos como aquí, Esto es una maravilla, vamos. Bien, entonces, aparte de eso, el manejo de los silencios, muy interesante. Entonar, enfatizar, todo eso, de verdad, tenerlo en cuenta. Es que hace que sea mucho más ameno y mucho más agradable. Bien, la cadencia, el ritmo, bueno, eso ya lo hemos comentado. Seguimos, bien, la pausa de silencio, ya lo hemos visto. Después, dentro de las pausas y los silencios, ya esto es un tema de culturilla, hay que destacar porque están las psicológicas, que lo que hacen es que propician la reflexión de los oyentes, se llaman así, ¿vale? Porque a veces que expones algo, te callas y así la gente le da tiempo a reflexionar. Después, las lógicas, que son pausas que vienen al hilo, ¿verdad?, de lo que uno está diciendo. Y las afectivas, que lo que intentas provocar es una emoción en el auditorio, que eso a veces es muy interesante. Cuando alguien cuenta una anécdota muy, muy emotiva, pues hay gente del público que puede llorar, ¿verdad? Eso es así. ¿Vale? Entonces es muy interesante. Esto es muy útil. Seguimos. Y por supuesto para tomar aire, eso es fundamental. Eso ya lo hemos dicho. Y como no nos paremos de vez en cuando un poquito, nos asfixiamos. Vale, entonces, la sonrisa. Sonreír, ya lo hemos comentado, predispone muy positivamente. Igual que cuando uno está aquí, es muy agradable que la gente te asienta, al menos sonría, diga, porque es que si está todo el mundo muy serio, y nadie te dice nada, tú dices, qué mal lo estoy haciendo. Qué fatal, ¿no? Entonces es muy agradable. Entonces para eso hay un truco, que es el siguiente, y es lo que se llama fijarte en las caras amigas. ¿Y qué son las caras amigas? Y además hay que tener caras amigas en todo el auditorio. Las caras amigas son personas que uno tiene situado a la izquierda, otras al centro y otras a la derecha. Que son personas que son las que te están dando la retroalimentación. Yo ya me he buscado varias, aquí. Entonces son gente que asienten, que te sonríen. Entonces eso es muy agradable. Porque tú te fijas, igual que hay otras caras que son más serias, no significa que a lo mejor les están cantando, pero están más serias por el motivo que sea. Pero para el que está aquí es mucho más agradable el que alguien te esté haciendo así. Entonces, pues hay que procurarse siempre fijar en esas caras. Y buscarse en el auditorio siempre esas caras amigas que se llaman. Esos son trucos, eso no lo ponen en los libros, Pero vamos, que es así. Bien, pues entonces... Hemos dicho además que predispone el buen ambiente, la sonrisa hace que la gente se sienta más a gusto, más agradable, ¿verdad? Y predispone. Muy bien, la actitud, ya os lo comenté antes, la actitud es la predisposición, es el decir, vengo a hacer esto porque es lo que quiero hacer, porque me gusta, quiero compartir esto con vosotros y sobre todo tengo el interés de que sea útil, quiero que sea útil. Para mí es una cosa importante con el poco tiempo que todos tenemos, el que al menos cuando voy a un sitio digo, bueno, pues he sacado 3 ideitas, pero ha sido útil, porque si no, es que no me vale para nada, la verdad. Entonces, eso es importante. Y empatizar, que eso de empatizar, pues ponerme en el lugar del otro y también, hombre, apelar a que los alumnos también se pongan en tu lugar. Eso es muy deseable. Es generar ese buen ambiente de empatía, ¿verdad? Hace que las cosas funcionen muchísimo mejor. Y eso no significa que, por supuesto, cada uno tenga sus opiniones. Si esa es la clave de la empatía, como sabéis, es
ponerme en el lugar del otro sin estar de acuerdo, porque si no, no tiene mérito, si no, eso genera simpatía, ¿verdad? Si yo estoy de acuerdo con ella y encima, entonces eso genera simpatía. La gracia está en que no estoy de acuerdo con su opinión, pero soy capaz de ponerme en su lugar. Esa es la empatía. Entonces, eso hay que generarlo. Eso hay que intentar, ¿verdad?, hacerlo. Y por supuesto lo que ya os he dicho, que te guste, estar por lo que estás haciendo, disfrutar de lo que haces y transmitir eso es muy importante. Bien, entonces, para comenzar bien y para terminar muy bien, eso ya lo hemos comentado, y para empezar bien, pues siempre la presentación, el agradecimiento, como ya hemos dicho, si procede, que eso no hay otra manera de inventar, de hacerlo diferente. Hombre, si hay manera, no presentándose, haciendo una pregunta, contando una broma, lanzando una pregunta que cree conflicto, hay otras maneras de presentarse. Lo que pasa es que si te invitan a un sitio como la UNED y hacen el esfuerzo de pues no vamos a encima entrar, lo puedes hacer en un taller, con otro tipo de auditorio, ¿vale? Pero si no, los agradecimientos es difícil de no darlos, no queda bonito, ¿no? Entonces, después, en cuanto a las normas de funcionamiento, en este caso no procede, aquí no suena ningún móvil, si suena un móvil pues no pasa absolutamente nada. A mí no me afecta. Hay gente que sí, que es partidaria de decir, por favor, los móviles, si alguien quiere preguntar al final. A mí particularmente, yo nunca pongo norma, porque no hace falta. Nosotros vamos a estar aquí un ratito y tampoco vamos a poner para apagar los móviles, para hacer esto, cada uno que ya somos todos, ¿verdad?, mayores. Y a mí en concreto no me despista. Hay gente que es que le suena el móvil y le despista o entra y sale alguien que se despista. Entonces, claro, le rompe el esquema. Yo me estoy acordando una vez una guía que nos estaba explicando una cosa y uno que tenía muy mala idea, que venía con nosotros, la interrumpía porque se dio cuenta y cada vez que la interrumpía volvía a empezar porque no sabía por dónde se había quedado la chiquilla y lo pasó fatal. Yo creo que esa fue la peor vez de su vida. Y es que es así, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes el discurso de manera que te interrumpen, tienes que volver a empezar porque no sabes por dónde tirar. Entonces, eso es una cuestión de experiencia, de práctica. Muy bien. Entonces, para acabar bien, pues recapitular siempre y si procede, hacer alguna propuesta. Eso sí. ¿Tienes algún tipo de truco para hacer eso que acabas de mencionar? De no perder el hilo, de no desconcentrarte. A mí es que no me molesta, ¿sabes? Que incluso ella, yo es más, agradezco que incluso me digan, es que tenemos clase de matemáticas, porque si no digo, que se están yendo, qué mal, ¿no? Pero claro, diré, bueno, pues tendrían que, prefiero que me digan, mira, es que tenemos una clase, o me tengo que ir, prefiero eso. No, a mí no me afecta. No, el truco es la práctica. Ya estoy aquí, me vuelvo a ver si se me olvida, ¿por dónde voy? No lo digo, pero lo miro. Pero no lo digo. No digo por dónde voy. Simplemente si se va alguien o ahí suena un móvil, o bebo agua y ya me sitúo otra vez de nuevo. ¿No? Claro. Porque además, sobre todo, es que vosotros no sabéis lo que yo voy a decir. Con lo cual, por eso me decís, ay, es que se me ha olvidado decir. Pero si es que la gente no sabía lo que tú ibas a decir, no se te ha olvidado nada. Pero si es una cosa básica, si a mí se me olvida contar lo de la comunicación, no lo estaría yo haciendo muy bien, pero bueno, las cosas básicas no se nos pueden olvidar y esos puntos no los podemos dejar de tocar. Pero salvando eso, que además lo tenemos en una tarjetita, como he dicho, que tú la puedes tener aquí tranquilamente o encima de la mesa y la vas siguiendo, por si te fallan las transparencias, ¿no? Sobre todo también. Bien, entonces al final, como decía, pues se puede hacer. Hay gente que es muy hábil y hace una frase final, o crea un eslogan, o crea... que eso queda muy bonito para cerrar, ¿verdad? Eso es muy interesante. O se le ocurre, porque es muy fresco en ideas y muy espontáneo. Eso está muy bien. Seguimos. Entonces, ¿para qué nos sirve el hecho de hablar en público? ¿Qué nos reporta? Además de, por supuesto, pues yo no sé para qué fin queréis vosotros hablar en público. Pues si es para un fin pues de dar clase, pues está claro. Pero muchas veces la gente quiere hablar en público pues para dar un discurso a su abuela que cumple 100 años, o en una reunión de amigos, o quiere saber, o para presentarse a exámenes orales, o porque tiene que hacer reuniones de trabajo y tiene un grupo importante de gente. Hay 1000 razones por las que uno, ¿verdad?, puede querer aprender a hablar en público. O por el mero hecho de aprender, vamos, que ya es bastante importante, ¿verdad? Porque el saber no ocupa lugar y eso es muy útil. Bien, ¿qué nos permite además el hablar en público? Pues nos permite desarrollar y potenciar la memoria y la inteligencia. Porque claro, usted tiene que aprender las cosas, por lo menos mínima, porque es que si no, lo que hace es que lee las transparencias y eso es un aburrimiento, ¿eh?
Primero para mí, a mí me aburre leer las transparencias. Entonces tienes que tener una guía. Te requiere eso, te requiere el esfuerzo de tenerte que preparar la charla, grabártela, de repetirla, para que te salga bien. Entonces ya eso es memoria e inteligencia. Después, nos permite enriquecer mucho nuestro vocabulario, porque tenemos que utilizar un lenguaje apropiado, dependiendo de la charla, hay que utilizar ciertas palabras, ¿verdad?, técnicas que son necesarias al hilo de lo que se está diciendo. Por otro lado, nos hace que nos esforcemos por pronunciar mejor, porque, como dije, nuestra tendencia es a cortar palabras, a cortar frases, entonces nos tenemos que esforzar por pronunciar mejor. Incrementar nuestros conocimientos, porque al final es que, claro, si tú quieres saber mucho de un tema, te picas y empiezas a mirar, a leer, a interesarte, y al final terminas sabiendo. Si por eso la preparación es que al final terminas sabiendo, porque además, como seas un poquito agonía, entonces ya ni te cuento, ya para mí mirar, y ya con internet, ¿cuántas vidas hacen falta para saber algo? Eso es imposible ya. Como no sepas centrarte y buscar las cosas, eso es que es infinito. Nunca le puedes poner límites, porque hay tantas maneras y tanta información y tantas cosas que tenemos que aprender, de verdad, a organizarnos y a acotar, si no esto es dificilísimo. ¿Vale? Entonces, seguimos. Pásame, Carmen, porfa. ¿Para qué sirve también? Pues para dentro de las organizaciones adquirir mejores puestos. La gente que es más hábil, hablando en público, ¿verdad?, pues tiene más posibilidades de ascender, de mejorar, de influir sobre los demás, ¿verdad? Eso es muy importante. También, ¿qué nos permite? Convencer a otros con más facilidad, porque tengo más habilidades, más argumentos para convencer. Y soy capaz de exponer y de expresar esos argumentos. Para emprender nuevos negocios, nuevas ideas, también es muy útil. Y, por supuesto, nos va a permitir expresarnos muchísimo mejor, transmitir mucho mejor lo que queremos, cómo nos sentimos, nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras motivaciones, y eso es importante, ¿verdad?, el ser capaz de transmitir eso. Y, por último, expresarnos con mayor asertividad. No sé si conocemos el término, dime. Eso que has comentado básicamente es lo que quieren hacer cuando te hacen una entrevista colectiva, ver cómo te desenvuelves, cómo llevas a tu terreno, cómo argumentas, cómo convences, si impongo, mando o persuado con argumentos para que los demás cambien de opinión. Y ahí el que más convence con argumentos al final es el que gana, lo de ganar entre comillas. Pero claro que sí, eso es lo que se pretende ver. Quién se deja llevar, quién no opina, quién tiene criterio, si estás preparado, si estás formado. O después también hay gente que es impongo, y lo que yo digo es lo que vale, y los demás, y eso no es así. Habrá veces que sí, habrá veces que no. Sí, para eso sirve. ¿Vale? Bien, entonces, la audiencia. Vamos a hablar un poquito de la audiencia. Por un lado, lo primero, distinguir muy claramente el objetivo y la intención del mensaje. ¿Yo qué es lo que quiero con esta charla? O con un taller, o con un curso, o con una ponencia, un seminario, dependerá. El fin es diferente, el objetivo es diferente. Yo puedo querer informar, quiero persuadir o convencer, ¿verdad? O quiero crear polémica, puedo tener diferentes objetivos, diferentes fines. Entonces eso es importante saber a qué voy. Eso es muy importante. Después, distribuir la presentación en 3 partes que sean más diferenciadas. Una introducción, donde tú describes a lo mejor las claves, después lo desarrollas y por último finalizas concluyendo. Pero que se note bien, como los 3 cuerpos, introducción, centro y final. ¿Vale? Eso es interesante, aunque sea muy cortito. Aunque sea cortito, pero bueno, resaltar un objetivo general, describir y después desarrollar y terminar. Bien, limitar, fijaros, el número de temas clave a 7 o menos. Porque es que más la gente no se va a acordar. Aquí vamos a tratar de 10 claves, hemos dicho. Pero bueno, muchas están interrelacionadas y creo que nos va a ser fácil de que las recordéis. Pero si no os acordáis siempre de 7, o de 5, o de 4. Pero es verdad, es que más es imposible, es que no te acuerdas luego. Entonces, por mucho que lo que decíamos antes, el tratar de dar tantísima información, al final es que la gente sale saturada
con un atracón y que no se ha enterado absolutamente de nada. Es preferible menos cosas, pero más clarito. Es más interesante, ¿eh? Aunque nos cueste, porque claro, nuestro afán ¿cuál es? Contaros muchas cosas y el que todo el mundo sepamos. Yo me encantaría que todos salierais de aquí hablando en público estupendamente, ¿no? Que muchos seguro que lo hacéis muy bien, o la mayoría. Pero claro, eso es lo que a mí me gustaría, pero eso no es una realidad, ¿no? Que eso... Entonces, por otro lado, utilizar siempre el lenguaje adecuado, y eso lo hemos comentado, el lenguaje positivo, verbos que denoten fuerza, lenguaje que sea impactante, dinamismo, acción, eso es importante. Y expresar una idea utilizando frases cortas. Porque si yo cuento algo y me enrollo mucho, al final la gente se pierde. Es preferible ideitas muy concretas, como guioncitos, como puntitos. Si fuera un texto, ¿verdad? Puntitos. Eso es mucho más visible, mucho más claro que los párrafos estos que cuando vaya, que te ha leído 2 párrafos y ¿por dónde iba? No me entero, ¿no? Qué farragoso, qué lío, qué complicado. Entonces es preferible. Clarito, concreto, organizado y muy bien. Después, ser creativos, intentar eso, muchas veces sustituir palabras por ilustraciones, como hemos dicho, los gestos refuerzan, apoyan mucho. Después ilustrar con anécdotas también es muy interesante. Y si es posible, todo lo que es visual, la fotografía es muy buena, los vídeos son excelentes, el uso de vídeos es buenísimo. Una pincelada o un vídeo de 3 minutitos es muy interesante, por ejemplo. También el hecho de utilizar gráficos, tablas, todo lo que implique colores, muchísimo más negativo, por supuesto, eso es muy interesante. Fotografía y siempre, aunque no estés tan relajado, pero al menos que lo parezcas. Porque, hombre, un poquito nervioso estamos, ¿no? Eso es inevitable, pero que tienes que parecer que te sientes a gusto, que estás aquí porque quieres y que dominas la situación, eso es muy importante. Claro, yo voy a empezar a ir metiendo algunos truquitos, algunas cosas. ¿Qué os parece si yo hubiera aquí llegado diciendo, perdonadme, no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias, a lo mejor no soy capaz de expresar lo que quiero? ¿Qué hubiera parecido eso? Fatal, ¿no? O sea, luego, aunque es lo que penséis, eso no lo podéis contar en la vida. Imposible. No es que hay mucha gente que llega y dice, es que no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias, es que no sé si voy a ser capaz de hacer la exposición. Eso no se puede contar, aunque sea verdad. Claro, ya ¿qué estoy haciendo con eso? Predisponiendo negativamente al auditorio, ¿sí o no? Luego, aunque vosotros tengáis la máxima vergüenza del mundo y que no salga la voz, vosotros tenéis que intentar decir, más voy a intentar ponerme derecho, voy a levantar el tono y voy aquí a aguantar el tipo como sea. Eso es muy importante. Entonces, esas cosas, el pedir disculpas, el no voy a entretener nada, no voy a hacer perder el tiempo, ya estamos hablando en negativo. El no, vamos a decirlo en positivo. Estoy aquí porque vamos a conseguir entre todos mejorar el cómo habla en público, vamos a desarrollar habilidades, vamos. Eso es mucho más positivo, el discurso. Fijaros la diferencia, para que vayamos viendo de una manera práctica cómo puede ser una cosa u otra. ¿Eh? No. Tener siempre agua a mano fundamental. Porque, hombre, después, por ejemplo, los caramelos, los chicles, yo no soy partidario. Yo os lo cuento, después cada uno que haga lo que quiera. Pero a mí no me gusta el que está aquí con el chicle o los caramelos. Es preferible que no, ¿verdad? Y bueno, lo que ya hemos dicho, nunca hay que admitir que se está nervioso y disculparse por ello. Y si se nos olvida algo, pues seguimos y ya lo recordaremos. Y si no, pues no sería tan importante. Y de los puntos básicos, como del resumen, eso no se nos va a olvidar nada, ¿verdad? Porque además lo tenemos. Y yo sé lo que he dicho. Y además puedo decirle a la gente, bueno, pues vamos a resumir, vamos a concretar. Y ya automáticamente ya sé si lo he dicho o no lo he dicho. ¿Verdad? Luego eso es importante. Bueno, pues la audiencia es muy, muy, muy importante, de verdad, porque es a quien nos debemos y a quien nos dirigimos. Y si la audiencia está a disgusto, pues lo estoy haciendo muy mal, la verdad. Bien. Siempre mantener la calma, enfrentarnos a la realidad, que eso es lo que hay, y ver qué les motiva a la gente. Eso es muy, muy interesante. En los talleres de verdad es muy útil preguntarle a la gente, y además da mucho juego de manera anónima preguntarle, para que te lo respondan sin poner su nombre, ¿no? Para después mezclarlos cuando son grupitos de 15, de 20 personas, preguntarle,
¿qué te motiva? ¿Cuáles son tus expectativas de este taller o de este curso? Porque entonces tú sabes realmente cómo enfocarlo para que para la gente sea muy útil. Y eso es muy interesante. En estos casos, pues no procede. Vale, pasamos. Y después, si hubiera hostilidad en el auditorio, habría que en un momento dado, pues hacer una pausa. Decir, bueno, pues hacemos una pausa para el baño, 5 minutos, y ver qué es lo que está pasando. Porque la gente está a disgusto, preguntarle a varios, si es que no se te oye, no te estás expresando bien, lo que quiera que sea, ¿verdad? Eso habría que tratar de manejarlo, sobre todo con gente que vas a estar más tiempo, que vas a estar una jornada, ¿no? Y tienes que crear una buena dinámica. Bien, entonces siempre, y muy importante, y esto ya empezamos a hacerlo a modo de resumen, ¿qué queremos conseguir y a quién nos vamos a dirigir? Eso lo tenemos que saber en la medida de lo posible, para adaptar nuestro discurso a nuestros interlocutores. Esa es la clave del éxito. Porque tengo que saber si son gente adulta, si son jóvenes, si son estudiantes, de qué edades, si para qué quieren aprender esto, cuál es el fin, la utilidad. Es muy interesante porque es que no es el mismo enfoque para unas personas que para otras, de verdad que no. Es muy diferente. O para presentarse a exámenes orales, o para opositar, o para... Es que no tiene nada que ver. O para tú dar clases. Bien. ¿Cuáles son las necesidades e intereses? Ya lo hemos comentado, es a modo de resumen. Su nivel cultural y profesional, ya lo hemos visto también. Y las audiencias se condicionan a sí mismos, ya lo hemos dicho. La risa contagia risa, el enfado o el mal rollo también se contagia, ¿vale? Entonces es muy importante. El autocontrol, otra de las pautas clave, nunca admitir que estamos nerviosos. Y si lo estamos, pues intentar, sin que se nos note, hacer respiraciones abdominales, intentar beber un poquito de agua, e intentar serenarnos y pensar que lo que estoy haciendo es importante para los demás y para mí. Y por supuesto, no os voy a hacer perder el tiempo, conozco el tema, etcétera, etcétera, que es la actitud, que también ya hemos dicho, es importante. Vale. Bien. Una cosa que no quiero que se me olvide. Cuando estoy hablando, si estoy hablando así, vosotros no me oís bien. Y eso es un defecto que lo que sucede con muchísima gente. No se da cuenta, se olvida de a quién se dirige y sin querer se pone así a hablar y claro, eso no puede ser. Entonces, si tengo que escribir en la pizarra, ¿vale? Me tengo que acostumbrar, dependiendo de si soy zurdo o diestro, a poner el cuerpo de medio lado, con idea de escribir así y hablando para acá, que te acostumbras, ¿eh? Pero que son trucos que después son, y si no, pues voy a escribir. Termino de escribir, me vuelvo y lo explico. Porque es que esas cosas después quedan muy raras. Entonces os lo digo que eso no lo vais a ver en los libros. Por eso son los truquitos que os quiero enseñar, ¿vale? Que son manejos gestuales. Por otro lado, todo lo de los medios audiovisuales, ya lo hemos visto. Las preguntas, también las hemos visto, ¿verdad? ¿Qué cosas te preguntan que no te pueden preguntar? Pues prepárate, yo siempre digo, tú prepárate vamos, para las preguntas más difíciles o con las más de mala idea, porque así entonces no te cogen nunca por ningún lado. Y ya está, entonces así te aseguras de que tienes un dominio absoluto de la materia y del tema. Y si te preguntan, como ya hemos dicho, algo que se escapa a tus conocimientos, pues busca el recurso de que te pondrás en contacto con la persona o que luego lo miramos. Y además incluso hoy en día la gente cuando algo no sabe, sobre la marcha se va al móvil y lo mira en internet. ¿Verdad? Sí, o incluso algún alumno a veces a mí me dicen algunas palabras y digo, es la primera vez que lo oigo, vamos a buscarlo, a ver qué significa. Y lo buscamos. Entonces es muy útil, ya eso afortunadamente. Bien. Posicionamiento y direccionalidad. No es lo mismo estar sentado, como ya hemos dicho, estar de pie, dominar a toda la audiencia. Otro error muy común es sin querer ponerme a mirar para este lado y entonces a toda esta gente le estoy dando la espalda. O al revés, me vengo aquí y a ellos les doy la espalda. Entonces es importante, son detalles, pero que de verdad que eso después hace que la gente esté más a gusto o menos o se sienta que un poco abandonado, ¿no? Cuando tiene un ponente que solo se centra en este lado, los de este lado dicen, uy, esta persona nunca está aquí, ¿no? Claro, entonces son detalles que son los que tenéis que tener en cuenta. Siempre estar pendiente de todos y todas esas cosas, ¿no? Muy bien, después, no, vete antes. Espera, que has cogido ahí un... Ya está, ¿no?
Ah, que ya... No, ¿ya se acabó esto? No, pensé que había otra cosa. Vale, pues entonces ya está. Vamos a dejarlo ahí y ya no me hace falta que me pasen más de momento. Vale, pues entonces, ahora sí que ya podemos ir haciendo resúmenes, concretando. Venga, preguntas. Preguntas, dudas que surjan. A ver, plantearme cosas. Dime. ¿Qué hacemos con la variedad dialectal? Si intentamos corregirla fuera de nuestra región, porque el 90% de los que hablan español hablan con seseo, con la hecha. Sin embargo, cuando vamos a Madrid, y parece que nos da un poquito de vergüenza y queremos... No hay que tener ninguna vergüenza. Yo creo que al revés, a toda la gente de Madrid le encanta cómo hablamos nosotros. Lo único que sí tenemos que tener la precaución de no comernos las palabras y no hablar tan ligero, tan rápido. Pero yo creo que eso, la forma de hablar nuestra al revés, yo creo que a la gente le gusta mucho, es mucho más cálida. La gente suena mucho más brusco, ¿eh? Nuestro idioma suena muy brusco por arriba. O sea que yo creo que eso, simplemente eso, tener la precaución de no hablar tan despacio para que la gente nos pueda seguir. Que ahí sí que tenemos que intentar decir, pues ya, y no comerme las palabras, que es muy común en nosotros. Bueno, por ejemplo, me vais preguntando y vamos viendo, pero interesante, pues cosas del tipo, como os he dicho, de la comunicación gestual, es muy interesante que las tengáis en cuenta. Por ejemplo, pues imaginaros, yo además quería haberlo hecho de la otra manera que tenía previsto. Si yo llego y me pongo así, ¿qué os parece? Con los brazos así, o así, ¿no? Un poco raro, ¿no? O si me pongo así, también raro, ¿no? ¿Qué significa? O las manos en los bolsillos, ¿no? O si me siento, por ejemplo, aquí, o me tumbo, no sé, por ejemplo, ¿no? No pega, que no. Eso son cosas, pero yo me gusta hacerlo para que veáis esas cosas, o lo que os he dicho ya, o que miro solo a unos, o que no os miro a todos, en fin, que son cosas que hay que tener en cuenta, que eso es lo que con la práctica, con el día a día, tú te vas viendo las cosas que vas haciendo y te das cuenta, porque a veces sin querer. Otra cosa muy importante, no esconderos detrás de las mesas, que son la gente se queda detrás de la mesa y no se mueve, tieso, además no se mueve así. No vayan a ser que, o detrás de los atriles, ya si tengo un atril y me tapa el atril y ya no solo se me ve la carita, eso yo creo que ya es fabuloso, pues, eso es imposible. Y sentado estás encorsetado, es muchísimo mejor estar de pie, es mucho más agradable, interaccionas mucho más, ¿eh? Pero no os dé miedo, porque es que es normal, hombre, es que después en cuanto a la forma de vestir, también de eso podríamos hablar mucho. Claro, si va súper llamativo nosotros además, que si nos pintamos, ¿qué pasa? Pues que muchas veces llama mucho más la atención y la gente se despista del discurso. Y tampoco es plan, ¿no? Entonces hay que intentar ir normal para que no llamar la atención en exceso, ¿no? Y tampoco con un traje de gala, ¿no? Entonces... Claro, es que eso, ¿sabes? Que los golpes de pelo, eso es nerviosismo. ¡Pum! Golpe de pelo. O así... Las manos, ¿no? Por ejemplo, sí, y esto, por ejemplo, este es esto, ¿no? Este es esto. No, yo me contó una vez una alumna que tenía un ganchito de esto y se terminó haciendo un agujero. Cuando terminó la clase creo que era ya de los nervios. O sea que, otra cosa muy importante, que no quiero que se me olvide. Esto, voy a coger el tuyo, que este es. Esto es mortal, ¿eh? Esto es mortal. Porque además es que la gente se pone atacada, porque el que lo está escuchando dice, por favor, que pare un ratito. Entonces, bolis de esto ni se os ocurra, por si tenéis la tentación. Y eso, cuidadito, efectivamente, empiezas a quitar capuchón arriba y abajo, fatal. Entonces, lo mejor, y hombre, después eso, el boli lo que pasa, yo en este caso he salido sin nada, pero que un boli es muy útil, porque es un recurso muy cómodo para estar apoyado, ¿eh? Y un puntero. Puntero es un recurso también muy interesante para ir señalando y para tenerlo en las manos. Si no, lo que hemos dicho, pero, bueno, el tema del esto, pero claro, cuidado. Si tú ves que te va a poner a temblar, mejor que no cojas nada. En todo caso el boli, pero entonces lo tienes que coger con las dos manos. Porque no se note mucho, porque si no se va a notar mucho. Pero que esos son detalles importantes a tener en cuenta. Muy bien, lo del pelo está muy bien. Más cosas. Perdona, no se oye.
Sí, él dice que sí, hay que ser comedido en el desplazamiento. Claro, tiene que ser una cosa intermedia, porque claro, si yo estoy todo el tiempo, date cuenta, ahora para acá, ahora para allá, ahora me acabas mareado. Te puede dar pie a que se muestre bien nerviosismo. Claro, además que muestra nerviosismo a alguien que se mueve con rapidez y mucho. Eso es lo que denota. Nerviosismo. Voy a decir una cosa. Venga. Si os fijáis en cuando veis la televisión y está alguien presentando un programa o algo, pues, daros cuenta, bueno, habéis visto la palabra, la habréis visto casi todo el mundo. Vosotros veis cuando está el rosco puesto, que están los de estos así, y están los espectadores, hostia, que vaya a tener, que están así, nerviosos se nota. Pero si os dais cuenta, los presentadores de televisión, daros cuenta y fijaros a partir de ahora, veréis que no se mueven, ¿vale? Porque eso es un mareo para la cámara tremendo. Claro. Entonces tiene que quedarte, eso, moverte un poco, pero como empieces para allá y para acá, entonces si os fijáis, ninguno de los presentadores se mueve. Hacen algún gesto así, pero no empiezan a estar, porque si no eso queda horrible, ¿eh? Eso se ve con el rosco de pasapalabra perfectamente, que tú estás, el muchacho allí con unos nervios y está para arriba y para abajo dando y eso queda fatal. Sí, sí, es verdad. Además, de todas maneras, es verdad, lo que hay que tener en cuenta lo que dice Carmen. Que te graben es otra cosa, ¿eh? Una cosa es hablar en público y otra cosa es que te graben. Esa es otra historia. Porque además ahí hay que estudiar bien los movimientos, la ropa que te pones, el que después... Eso ya requiere... Y además las cámaras intimidan mucho. Aunque sepas hablar en público, como haya una cámara, incluso la gente muy experta tiene que acostumbrarse a que hay una cámara. Intimidan, las cámaras intimidan una barbaridad. Bueno, más gestos, más cosas. O sea, evitar una mano en el bolsillo, las dos manos en los bolsillos. Lo ideal con las manos es apoyar. Si lo ideal es apoyar el discurso. Y si no, pues nada, puntualmente, pues te pones tu mano así, te pones tus manos así, o te las pones así tranquilamente. Una pregunta. Espera, que vaya un momentito. Cuando hace un discurso que no sabes a quién va dirigido, no sé si sabes la presentación que vamos a venir hoy, lo hace uno estándar, ¿no? Claro. Pero, y si no, ¿cómo lo adecuas? O sea, ¿en qué te basas? ¿A jóvenes, a mayores? Claro, hombre, normalmente tú sabes, normalmente sabemos a dónde vamos. Y yo sobre todo lo que hago es más talleres que tienen más duración. Entonces yo sí sé, y además lo veo rápido porque lo primero que hago es preguntarle a todo el mundo. Primero les pregunto, aparte de que se presenten, que a mí me gusta siempre saber con quién trato, lo que pasa que no procede en este caso, que me gusta saber su formación. Yo siempre le pregunto, ¿y cuál es tu, qué has estudiado? ¿Cuál es tu formación? Porque tú ya eso te da una pista, no significa nada, verás tú, que hoy en día, pero ya, bueno, por lo menos sabes, tienes una referencia de qué perfil, sea un perfil más técnico, sea un perfil más de letra, depende del perfil, pues así adecuas tú tu lenguaje, ¿no? Y tu presentación. Es más importante eso. Es como trucos, ¿no? Para Sí, cada... y después yo le pregunto a la gente directamente, de manera anónima. Hay gente incluso que te dice, pues yo he venido y ya te lo empieza a contar nada más verte, pues estoy aquí porque quiero tal cosa, pero si no, yo se lo pregunto a la gente, porque así yo ya sé mucho mejor cómo sutivar, porque hay gente que directamente a lo mejor te dice, no, pues yo estoy aquí por los puntos, ¿no? Puede ocurrir. Claro, entonces ahora tú dices, bueno, pues ya que estamos aquí por los puntos, vamos a hacerlo para que saquemos alguna utilidad a esto y vamos a pasarlo bien, porque si no para mí también es amargante. Entonces eso es importante. Esa empatía se tiene que establecer, aunque sea por los puntos, yo tengo que intentar que la gente se lleve algo y yo también sentirme a gusto, porque si no, si es por los puntos nada más, ¿no? Hay que buscar algo les tiene que interesar. Espérate que iba este hombre antes, un segundito. Por ejemplo, si en un auditorio tienes que dar una clase a 300 personas, habiendo un micrófono, ¿es preferible tener micrófono o hablarlo? Hombre, a mí me gusta mucho más, si se puede como ahora, no tener micrófono, pero es que cuando hay 300 tienes que tener a fuerza un micrófono, que si no es imposible. Y además tú sabes, 300 está muy acotado el tiempo, te dicen, tiene usted 15 minutos para preguntar, porque es que si no... Mejor con el micrófono. Claro, es que si no... Y además hay que acotar los tiempos muy claros, porque si no los acotas, imagínate, ¿no? Para mí, por ejemplo, un problema es la mirada, ¿no? Cuando me graban, por ejemplo, y veo que estoy mirando hacia arriba, hacia el otro lado, digo, bueno, que bailoteo aquí ahí mirando...
Lo mejor es olvidarnos de la cámara. No, pero bueno, si te tienes que estar hablando a la cámara, ¿cómo Ah, haces claro. tú para No. estar mirando o Tienes que mirar la cámara. como si estuviese pensando? No, como si estuvieras uno con una persona. Ahora la cámara tiene que ser una persona para que tú interactúes, porque tú con una persona normalmente la miras a este triángulo, ¿verdad? Entonces, pues tú te imaginas que la cámara es esto. Claro, es que si no lo que tú dices, si no empiezas a hacer cosas raras. Que ya no soy 100 personas, también hago eso, porque tú te ves en los ojos. No creo. No, tú mira. Yo bailando, mirando. No. ¿Qué piensas? ¿Cómo que... Hombre, vosotros sabéis de todas maneras que el hecho de mirar hacia un lado o hacia otro implica que estoy pensando que no lo estoy inventando. Eso lo sabéis, ¿no? Sí, pero por ejemplo, Entonces... yo he llevado las cosas en la... Si tengo los apuntes no quiero soltarlos, eso es un problema, porque estás leyendo aunque no te lo vea la cámara y de aquí no te quieres ir. Claro, porque eso te da seguridad. Eso para ti, el hecho de tener los apuntes ahí en la mano te da seguridad. O lo sueltas y te lanzas, pero es que si no el cerebro quiere comodidad de leer, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, he tenido que hacerlo y ahora no quería soltar el papel, o sea, es como que mi cerebro dice cómodo y no se quiere soltar, no se quiere ir. Pero hay que soltarlo, hay que soltarlo. Entonces yo digo, mira, al final suelta. Es que hay que soltarlo porque si no pierdes la espontaneidad y queda muy mal. Es mejor soltarlo, ¿eh? Porque si no... Pero esto es una cuestión de entrenamiento. La primera vez nos sale regular, la segunda un poquito mejor y así poquito a poco vamos consiguiendo que nos salga cada vez mejor. Y hombre, es como lo de, me imagino que muchos estaréis pensando, vaya lío, ¿y cómo se coordina la comunicación verbal, la no verbal y la paralingüística? Que es jaleo, ¿no? Pero nosotros, sin embargo, en el día a día, cuando nos comunicamos con los demás, ¿verdad? No lo pensamos normalmente. No pensamos, pues estoy poniendo esta cara, o ahora quiero poner esta cara, o ahora quiero gritar, ahora quiero, ¿verdad? Eso no sale porque las emociones van acompasadas, ¿verdad? Con nuestro pensamiento, porque al final en este caso es deseable tratar de prestar atención para no hacer cosas sobre todo muy llamativas que no resulten agradables. Como eso que hemos dicho, como el determinado gesto, las manos en los bolsillos, que es una cosa muy habitual, porque que implica al final o nerviosismo o inseguridad, ¿verdad? O que te da miedo, o que no sabes muy bien, y entonces no queda bien. Y es muy habitual. Cuando sale la gente aquí es inevitable. Lo primero que uno hace es esto, o las manos en los bolsillos, es que no sabe... En mi TFG, la lengua de trapo, por ejemplo, ¿ahora qué hace? La lengua se me quedó de trapo antes de... Porque eso previamente tienes que entrenar. Previamente tienes que entrenarte, tienes que ensayar, tienes que hacérselo a amigos, hacérselo a alguien y tienes que entrenarte. La garganta seca. Visión burro y garganta que no te sale la voz y la lengua de que yo digo, ¿ahora qué hace con él? Pues nada, tú a ti misma, tranquilízate, que esto lo tengo muy bien preparado y como no lo haga bien voy a perder la oportunidad de mi vida. Porque además así, en un examen, imagínate, te la estás jugando. Porque, hombre, aquí te juegas tu prestigio y tú quieres hacerlo bien, pero es que en un examen te estás jugando a lo mejor una plaza, o un puesto, o una buena nota. Entonces tú ahí tienes que, eso viene previamente, eso es control, autocontrol, eso es relajación, respiración, saber cuáles son tus puntos débiles, trabajarlos, entrenarte... Y poco a poco, y si no, hombre, yo no voy a hacer propaganda, pero para eso estamos los psicólogos. Mira tú, que te ayudas y te grabamos y te vemos y te enseñamos y corregimos y al final es una cuestión de... A la tercera tarjeta ya te metes en tu trabajo porque lo has hecho tú, en un TFG que has hecho tú y que has creado, o sea, son los nervios del principio ya... Es que ahí está, pero eso es inevitable, siempre hay 2-3 minutos al principio que una vez que arranca, ¿verdad? Eso nos pasa a todos. Los 2-3 minutos, que una vez que yo soy capaz de superarlo, empiezo, además, ¿verdad? Se nota en la gente, además es buenísimo, a mí me encanta grabarlo, porque al principio, pues eso, sin querer, mira que lo decimos, evitar los brazos, las manos en los bolsillos, da igual que tú lo digas, ¿eh? Porque todo el mundo sale o con los brazos así, o con las manos en los bolsillos, entonces, les dura un instante, al momento ya se les nota cómo están relajados, cómo empiezan a moverse, empiezan a hablar. Porque es que del tema además que tú vas a hablar no sabe nadie más que tú. Porque tú no te vas a preparar un TFG de eso sin ir preparado. Sabes más que nadie de ese tema porque lo has hecho tú, es tu trabajo y vas a saber defenderlo estupendamente. Lo que pasa es que es una cuestión de entrenamiento. Es lo que hemos hablado al principio, esa cuestión de si te están evaluando o no te están evaluando. Eso es importante, claro. Porque sentirte evaluada es el miedo irracional que te sale. Pero si es que está grabado también, ¿no? Pero en público siempre te evalúan, ¿eh?
Siempre. Cuando tú vas a hablar en público te evalúan siempre. Eso tienes ya que salir con eso pensado, vamos. Lo que pasa es que tú tienes que pensar que de un auditorio habrá a quien le encante, a quien no le guste nada, y el grueso es lo importante, y el grueso tiene que parecerle interesante, ya está. Pero siempre va a haber alguien, igual que nosotros no le caemos bien a todo el mundo, ni todo el mundo te cae bien a ti, la mayoría sí te caen bien, pero puede ser que alguien, pues esto es lo mismo. Hay que pensar que siempre hay alguien en un auditorio que no le gustas, por el motivo que sea. Entonces eso, hombre, a veces a todo el mundo. Pero siempre hay alguien que a lo mejor dice, pues no me ha aportado tanto, pues esto ya lo sabía, pues esto ha sido un poco rollo, porque es inevitable. Siempre hay alguien que no le guste, o que porque tenga mucha experiencia, pues no me ha enseñado nada. Pero aunque tengas experiencia, porque yo voy de verdad, aunque tenga experiencia, pero siempre alguna cosita aprende. Yo creo que siempre se aprende algo. Por lo menos creo que hay que enfocarlo así, ¿no? Siempre o se le da una vuelta, o te sirve para reflexionar, o te sirve para planteártelo de otra forma. Pero entonces tú ya tienes que salir de antemano pensando en que te van a evaluar, que esto es un examen permanente y que habrá quien le guste más y habrá quien le guste menos, pero que mi intención es que le guste a todo el mundo y esa tiene que ser la filosofía, pero tu predisposición. Es que yo, por ejemplo, sea tu directora de tesis Ya. Y tú vienes aquí a hablar, no es lo mismo que te evaluemos No es lo nosotros mismo, a que claro. alguien que te va a dar un trabajo, Claro, que te va a hombre. hacer tu directora de tesis o que te está grabando y se va a quedar y los conceptos que utilices tienen que ser, tienes ese miedo irracional que... Claro, pero pensar una cosa, ¿tú qué quieres? Conseguir eso, ¿no? Todo, en tu caso, ¿qué es lo que quieres conseguir? Pues tú tienes que estar convencida de que te tienes que lucir para conseguirlo. Esa es la clave. Y te tienes que preparar para ello, o sea, no te vas a lucir si no te preparas, volvemos al mismo. La preparación es básica, yo no puedo triunfar y no puedo ser exitoso si yo no me lo preparo. Pero yo tengo que, una vez me lo he preparado y me lo he currado un montón, estar segura de que voy a ser capaz de conseguirlo. Porque como tengo algún pensamiento negativo, fatal. Eso sí es un trabajo que hay que hacer, igual que aquí. Si estás nervioso, tienes que decirte tú a ti mismo, pues tranquilízate, ya está, ya estás aquí. Venga, intenta expresarte lo mejor posible, intenta llegarle a la gente. Las verbalizaciones, los mecanismos, los discursos que tú emplees, pero eso es súper importante. O sea que, igual que la del trabajo, pues tú tienes que estar convencido de que tú te quieres llevar el trabajo. Y que tienes que hacerlo, vamos, estupendamente para que te lo den a ti. Y eso te lo tienes que ir con esa filosofía. Eso es básico. Entonces, muy importante. Primero, nunca pedir disculpas. Esas cosas ya le hemos dicho claro, ¿verdad? Sonreír, ser amable, presentarnos, tratar de decir cuál es el objetivo, qué es lo que se pretende, el concepto de utilidad, eso es muy interesante. El no atiborrar a la gente, sino tratar de, ¿verdad?, de ser un poquito ordenado. Y lo de la comunicación, acordaros, es muy importante, ese conjunto de las tres patas que apoya lo gestual, cómo apoya y qué importante acompañando a lo verbal y a lo paralingüístico. Acordaros el lenguaje positivo, los gestos raros, porque muchas veces tenemos costumbre, yo qué sé, hay gente que porque tiene la costumbre de ponerse el dedo así, ¿no? Pues si sabes que tienes esa costumbre, pues eso es lo que tú tienes que hacer un ejercicio de autoanálisis también. Por eso es interesante grabarse y decir, vale, pues yo ya me he visto, pues yo ya sé qué cosas no me gustan y que quiero cambiar y mejorar. Esa tiene que ser la filosofía. Dime. En una exposición en la que tienes que estar sentada, ¿qué postura sería la más adecuada? Hombre, si tiene que estar sentada, la verdad es que es como está Carmen, es muy cómodo. Está sentado, tiene una de eso, no te ven, puedes tener las piernas abiertas, cerradas como te dé la gana, pero no las va a tener, entonces mejor la tienes normal, por si acaso. Y en cuanto a los... No, es que me he acordado de una profesora que teníamos que era un número, vamos, cuando éramos chicas, ¿tú te acuerdas? Que ella era compañera mía en una época de nuestra vida, entonces hace años, cuando éramos chicos. Entonces, se llegaba, sentaba y todo el mundo se quería poner en primera fila, claro está, ¿no? Entonces, claro, aquello era sobre todo, hombre, claro, hombre, nosotras no nos interesaba mucho. Entonces, bueno, que si estás sentado más cómodo, hombre, muy echado encima no, ¿verdad? Echado, siempre hay que mantener una postura, pero las manos fuera siempre, escondidas nunca, las manos escondidas no, nunca, las manos siempre fuera y las puedes tener entrelazadas o apoyadas o con el boli, puedes estar... El boli da mucho juego, ¿sabes? El boli está ahí sentado, estás con tu boli ahí apoyado en el boli. Sí, eso acordaros, fundamental. O los capuchones, o los clins, no vaya a ser que acabemos con la... Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta, ¿vale? Y después lo paralingüístico exactamente igual, lo paraverbal, tratar de... El acento es muy bonito, con lo cual eso no se puede perder.
Entonces lo que hay es que hablar más despacito y no acortar las palabras. Y después básico, dime. A ver si nos puedes dar una pauta cuando el discurso que tienes que dar en público no es una exposición como la que estás haciendo, sino, por ejemplo, leer un texto. Imagínate que tengo que recoger un premio o... ¿Y tú lees un texto? Claro, yo es que tengo entendido que es conveniente dirigirte, hacer como unos gestos, dirigirte al público, la mirada... Así es. Es que lo ideal, que aunque tú lo leas, te lo sepas. Porque, volvemos a lo mismo, la gente no sabe lo que hay en el texto. Entonces tú le das mucha más naturalidad si tú te lo has aprendido y vas contando eso, que no leerlo, que queda un poco raro. Además eso se nota mucho, la gente que se lo ha aprendido, porque esa gente se puede permitir el mirar al público, hacer más énfasis, parar, las pausas, mientras que el que lo tiene que leer literal. Entonces lo ideal es aprendérselo, para tener esa naturalidad que tú quieres conseguir. Es que no quiere soltar el papel, vamos. No, es que hay veces que en algunos sitios es que sales con el papel y tienes que leerlo. Pero bueno, lo ideal es que te lo hayas aprendido, para que lo hagas mucho más cercano, más grato. Es que si miras el papel y no miras a la gente, ¿verdad? Es que la gente lo que quiere es el contacto visual, eso es muy importante. La retroalimentación, eso es lo que hace que enriquece muchísimo. Dime. Pues a mí de todo, lo que más difícil me resulta y sorprendente es que tú tengas que estar mirando permanentemente al público, la gente. Pensando que tengo que repartir entre todas las personas. Eso lo interiorizas, no lo piensas. Te hago un inciso. Tú cuando te sacas el carnet de conducir dices, embrague, tengo que meter primera, espérate, ahora otra vez embrague y tengo que meter segunda. Tú no conduces, ¿tú conduces? Tú no haces eso, ¿a que no? Tú llegas automático, igual que frenas automático, igual que dices, no sé cómo llego a mi casa, sin bebé, ¿eh? Pero los semáforos me he ido parando, me he parado en los stops, los cedo al paso, quiero decir, porque eso lo interiorizas, esto es lo mismo. Sí, lo interioriza, pero también decías que querías tener un feedback permanente de ver si se estaba moviendo. Hombre, claro, pero yo eso... Y entonces, ¿cómo se logra eso? Mirar al público sin perder el hilo de lo que estás diciendo. A mí, de todo, es lo que tú crees que te cuesta más. Es una cuestión de práctica. Cuando voy a clase o algo, intento casi que me miro al profesor para prestar atención, porque si me pongo a mirarlo... ¿Te despistas? Me despisto, por cortesía, por algo... A mí es que al revés me gratifica mucho el ver que la gente asiente, que me sonríe. A mí me hace que eso me refuerza para explicar mejor, me da fuerza, a mí me agrada. Yo lo tengo interiorizado, verás tú, que es que al principio sí, pero es que son muchas mijitas, después ya tú es como el conducir. Tú no estás pensando, ay, que no vaya a meter las manos en los bolsillos, el clic, ay, que tengo que entonar, que no puedo hablar flojito, lenguaje positivo. Hombre, al principio, claro, pero tú eso ya después poco a poco lo vas interiorizando y tú al final dices, quiero transmitir esto, y al final te sale. Práctica, dime. Lo del posicionamiento. Sí, y la direccionalidad. Sí, hay veces, por ejemplo, tienes a las 200 personas allí y están sentados en tres bandos. Entonces, claro, ¿cómo vas así? No, hombre, no puedes, esto es un mareo. Pero, hombre, yo, por ejemplo, sé quién perfectamente tengo en este lado, me recuerdo las caras, también sé quién tengo aquí, también sé quién tengo aquí. Pero eso es una cuestión de práctica, ¿eh? Te acostumbras. A mí no se me ve todo el tiempo así, ¿a que no? No, a que no. Sin embargo, todos tenéis sensación de que os miro, ¿no? De que no abandono el auditorio, sino decírmelo, por favor. Venga, dime. Perdona, cuando hablas del acento, sí. ¿del acento te refieres acento andaluz, gallego o el que tengas, claro, o extranjero y has aprendido a hablar español y tienes... Eso es magnífico, vamos, más mérito tiene. Y encima, si te explicas bien ya, vamos. Claro que sí, de donde tú seas, claro que sí. Muy importante. Además, sobre todo, fíjate, hay países del mundo que tienen ya de nacimiento mucha más facilidad de palabra que nosotros, ¿eh? Y nosotros tenemos mucho más que otros también, eso también es verdad. Dime. Hola. Al momento del discurso, lo que es el transmitir y comunicar, a lo mejor hemos mencionado, lo que pasa es que se me ha quedado un poquito ahí, que yo creo que va ligado con la pasión y con el disfrutar, es el creer. Claro, claro, por supuesto. El creer es lo que va a... El que es importante. Eso se puede llegar también a entrenar, indiferentemente de que para ti resulte más pasional. Sí, te voy a contar, eso es una cosa interesante lo que él pregunta. Hay veces en la vida
que uno tiene que convencer a otros de algo de lo que uno no está convencido. Y eso es lo que tú me estás preguntando. Y eso es duro, pero a veces hay que hacerlo. Y no queda otra. Entonces, claro, a ver ahí cómo te las maravillas, porque la gente que te conoce lo va a saber, o tú te vas a poder posicionar, pero a veces no te puedes posicionar y tienes que decir que estás a favor de algo, vender una idea con la cual tú estás en contra. Nosotros hacemos unos ejercicios muy interesantes, que es precisamente por pareja, ponemos temas de debate, pues yo qué sé, con temas muy sensibles y muy críticos, eutanasia, toro, lo que sea. Y ahora ponemos a gente que además les cambiamos los roles, o sea, el que es fumador lo ponemos de no fumador, que argumente, y al otro, y se trata de que la gente identifique o averigüe cuál de los dos es el fumador o el no fumador. Y eso es muy interesante porque es como con argumentos tú eres capaz de convencer de algo que tú estás en contra, además. Eso es magnífico. O sea que sí se puede, claro. Hay que entrenarse para ello. Que no se te note la cara de póker. Todo tiene lo bueno y todo tiene lo malo. Entonces, y además muy interesante, se aprende mucho, porque como todo tiene bueno y malo, efectivamente, cuando hace ese tipo de juegos se aprende una barbaridad. Al final es convencer con argumentos. Eso es muy interesante, ¿eh? Ahí puede entrar como la empatía. Claro. Saber ponerte en el lugar de Es importantísimo. Es importantísimo. Voy a contar una anécdota para que voy a poner yo ahora también. Sí, hombre, casi esto es más divertido. Bueno, pero como yo soy de la casa, me voy a sentar para no seguir las pautas. Venga. Mirad, hace poco tiempo dimos una charla en nuestro centro, porque yo soy orientadora y trabajo en un instituto de secundaria, ¿vale? Entonces aquí está mi compañera de departamento, magnífica, de pedagogía terapéutica. Entonces dimos una charla a los padres y bueno, pues el instituto está en Tomares, que es un instituto donde, bueno, pues hay casi todo el mundo, es de un nivel medio altito, pero también hay familias que son de diferentes, de nivel un poquito más bajo, ¿no? Eso, bueno, pues yo pregunté un poco qué niveles tenían los padres y tal, pero bueno, cuando yo trataba, bueno, el objetivo de la charla era, dábamos una serie de claves para evitar el fracaso escolar. Entonces, bueno, nosotros tenemos un vídeo de 3 minutitos y estuvimos explicando las claves. Pero bueno, ¿qué nos pasó cuando teníamos nosotros que convencer a esos padres de determinadas ideas que teníamos nosotras claro, que evidentemente eso iba a hacer que los niños mejoraran su rendimiento académico y evitar el fracaso escolar? Pues a mí se me ocurre que esto es una cosa que convence siempre mucho, el contar anécdotas. Entonces yo, para poder empatizar con el público, ¿qué hago? Que me las invento sobre la marcha. Es decir, mi hijo el pobre tiene, dependiendo de la audiencia, todos los problemas habidos y por haber. Entonces yo, por ejemplo, digo, mira, los niños que tienen TDAH, que es déficit de atención, pues tienen que seguir estas pautas. Claro, me miran un poco así como diciendo, claro, como ella no tiene un niño con TDAH, a lo que yo les digo, por ejemplo, mi hijo que tiene TDAH. Eso crea mucha empatía. Entonces, claro, ya la gente dice, coño, pues él ya ha metido ya la cosa es verdad, ¿no? Y entonces ahora empiezo yo ahí con unas posibles pautas que yo le iba a dar, que en teoría son como teóricas, pero le digo, pues mira, cuando mi hijo era pequeño, que se movía más que los precios, y yo, él hacía así, y entonces todo lo que yo iba a decir, en teoría sonaba como diciendo, bueno, esto ¿de dónde me lo sacas? Pues entonces yo todas esas pautas las iba aplicando a que mi hijo era TDAH y que entonces yo le decía, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, yo me tengo a ponerte a explicar de esta manera, y ya para colmo le digo, y fijaros lo bien, si seguimos todas estas pautas, digo, mi hijo con un TDAH bastante importante está estudiando ahora una ingeniería química. Entonces, vamos, salen motivadísimos. Salen encantados. Claro, porque yo si no entonces estoy explicando como una cosa ahí que viene en los libros, pero claro, si yo les digo que yo en mis propias carnes he vivido el tema, claro, todo el mundo se lo cree. Así es. Has empatizado. De eso se van contentísimos para su casa. Imagínate. Motivadísimo. Esto lo consigo yo. Y ha llegado el tío a hacer una carrera de ingeniería química. Totalmente. Tiene hijos, tiene TDAH, tienes hijos, tiene TDAH. Pero no tiene TDAH. Da igual. Si tiene que ser el niño, perder también lo es. Lo que haga falta. Entonces,
Está bueno. Eso antes. Tiene de todo, ¿no? Depende del día, va cambiando. Va cambiando. Lo malo como te pille uno de estos. ¿Tu hijo que tiene TDAH, Asperger? Sí, esto ya, cuidado con mentir, ¿eh? Ahí está muy bien, pero lo de mentir tiene... Sí, No, sí, porque sí. bueno, es verdad que era muy movidito, pero claro, no llegó a tener eso, pero claro, es la forma de que tú empatices con el público Claro. y tratar de convencerles de lo que las pautas que tú le vas a dar son reales y que haciendo eso llegas a un fin que es magnífico, ¿no? Si no, entonces yo que les explico algo aquí que es teórico, que no es vivencial, entonces cuando yo empiezo a ponerle esa anécdota de algo que yo he vivido, evidentemente todo el mundo sale convencido. Y por supuesto todos los padres de los niños que tienen TDAH en mi instituto están convencidos de que sus hijos van a llegar muchísimo a lejos, ¿no? Porque es verdad que cuando nosotros decimos una cosa y que hacemos una profecía, que se cumple, ¿no? Si queremos que se por tal camino, allí llegamos, ¿no? Pero eso era solamente contaros la anécdota esta, que también, hombre, hace un poquito... De todas maneras, pensar una cosa. Vosotros no podéis pretender que también seáis con los objetivos un poco rigurosos. Yo no puedo pretender en 1 hora o en 2 horas de una charla convenceros a 100% de nada, o puedo conseguir sensibilizaros, puedo conseguir que tengáis, salir muy motivados, pero después tienen un trabajo más allá, que no solo, que eso estaría, ojalá tuviéramos la varita mágica, a mí me encantaría, ya, venga, ya todos habláis en público a la perfección, magnífico, un 10, ojalá tuviera yo esas posibilidades, ¿verdad? ¿Quién me quería preguntar algo? Dime. Mira, has comentado antes, por el tema de que te tienes que llevar la presentación o lo que vayas a Sí. exponer, planteándote preguntas que el auditorio te puede hacer. A mí esa es una de las... Es que no, a ver si puedes ayudarme un poquillo. A mí esa es una de las cosas que creo que a la hora de exponer me da más miedo, porque no sé por dónde la Es un miedo racional. Comentaba que decía, bueno, cuando hacemos después ideas y tal, pero yo ese momento, o sea, yo ya voy predispuesto. De tierra trágame. Pero ya voy ¿Tú tienes que ir predispuesto preparado? a decir, No. voy a presentar y al final, ¿qué pasará? Y ya voy a ir con... Importante esa pregunta. Claro, tú no puedes ir mal predispuesto, porque entonces es como lo de si piensas que yo no voy a probar o no voy a ser capaz de expresarme bien. Tú al revés, tú tienes que ir convencido de que tú estás muy preparado y que vas a ser capaz de dar respuesta a todo. Y si alguien te sorprende, pues ya verás tú, pues lo que te digo. Imagínate, hombre, tú te lo vas a preparar, tú tienes que hacerte tu batería de preguntas y además piensa, alguien muy enrevesado con mala idea que me puede preguntar. Y si no, al final, pues le dice, pues mira, en este momento, o a lo mejor no procede la pregunta, pues en este momento al resto de los compañeros del auditorio no les va a interesar, si te parece luego en privado lo hablamos, cuando acabe la charla, así es que hay 1000 recursos. O este tema, luego me paro contigo porque no viene al hilo, depende de lo que se trate. Muy en contra, que me ruborizo muy deprisa. Entonces, en el momento que me llega ese momento violento, empieza a subirse el color y no ya, sé... claro, eso es lo peor cuando estás aquí, porque es que ahí es cuando realmente se te nota, pero eso es una cuestión de experiencia, tú, de autoconvencimiento, de relajación, de estar convencido y de preparártelo muy bien. Práctica, práctica. La primera vez se notará mucho y después hay una cosa que nos he dicho muy importante. Cuando uno piensa que le tiembla la voz, es una percepción personal. Es muy raro que los demás lo noten. Tiene que ser algo ya tan desmedido que esa persona estaría como un flan. Si no, de verdad, eso no se nota. Es una percepción subjetiva. Tú sí lo percibes, pero los demás no lo notan. Y ante eso, al revés, intentar creceros y decir, voy a esforzarme por subir un poquito más la voz, porque es lo que te va a dar seguridad y fuerza. Y cuando el auditorio es como si tú pensaras que piensa el auditorio, no estás en lo que tú te enfrentas. No, tú ya de antemano sabes que habrá gente que le guste, regular, mucho o nada. Y entonces tú lo tienes que hacer lo mejor posible. Y ya está, hombre, y si hay algo que tal, decir, ¿me explico? No, o estáis enterando, o te enteras, o te has enterado. ¿Me explico? Les podéis explicar a la gente. ¿Me estoy explicando? Si tú ves caras raras, si tú ves que la gente empieza a frontear el entrecejo, tú dices, aquí hay algo raro. Entonces yo directamente le pregunto a la gente, digo, ¿me estoy explicando? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no esté claro? Y le pregunto. No es como si le afectara a la gente del público, los gestos de la gente del público. Hombre, es que te tiene que afectar, porque tú lo que quieres es empatizar y quieres que eso sea útil. Y el público es tu retroalimentación. Y si es un rollo, la gente te pone cara rara. Y si está a gusto, pues la gente está pendiente y atenta. Pero el estar tú pendiente de la gente del público... Hombre, es que si no tú vas a lo tuyo, yo vengo aquí a soltar un rollo y me da igual cómo estéis vosotros. ¿Te imaginas?
Entonces eso Claro. la práctica es que no te influya lo que quieres. Es que si no, mucha gente dice, a mí me han dicho que vaya yo allí, que yo voy a leer un rollo y a mí me da absolutamente igual. No, ese no es el fin. Pero, por ejemplo, en el caso que el compañero comenta de la respuesta, yo no puedo hacer eso porque nunca se me va a ocurrir nada tan genial como cuando esté ahí, porque las neuronas entonces cuando me... Pues no, porque eso tú ya te sabes los trucos, es como cuando te quedas en blanco, tú ya te sabes los trucos, que me quedo en blanco, vasito de agua, anécdota, hago una pregunta, hago un resumen, esos son los trucos. Que me hacen una pregunta que no sé, pues voy, tomo tiempo, pienso en la pregunta, bebo agua y respondo. Naturalidad. Práctica, pero que eso es, cuando uno empieza a conducir, espérate, embrague, primera, después interiorizamos y no estoy, espérate, que no meta las manos, que no me toque el pelo, que la voz la tengo que poner bien, que el lenguaje positivo, no, eso ya lo interiorizas y te sale. Pero pensar lo que te van a preguntar otras personas, yo Eso de antemano, que luego no me no. preguntan nada ya dice, bueno, Pero eso es mejor planteárselo de antemano, lo que no tú te puedes ir a una charla y decir, no, porque entonces no estás bien preparado. Sí, vale. Tienes que de antemano preparártelo en todos los sentidos y con la más mala idea posible. Me va a preguntar uno que me tiene mucha manía, ve que por dónde me pilla. Pues no me va a pillar. Dime. Sobre la respiración, era un truco porque has dicho que es afónico y yo que solo que las afónicas, vamos, son días y estoy muerta y tengo que hablar todo el tiempo. Igual que yo hablo a diario y fíjate ya. No. Tienes que aprender a respirar. Sí, haz un aprendizaje. Sí, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues nada, lo que os dije al principio. Espero que todos habléis muy bien en público, que tengáis muchos éxitos y que nos veamos en otra. Gracias. Bueno, gracias a Carmen y a Eladio por haberme traído. Que os vaya muy bien a todos.